Tolino Vera. Autoriza el colegiado. Va Vera. Atajó el arquero, el rebote. Gol. De Laguna Galeano. Catalino Vera. Y el penal tapó en primera instancia Pereira. Y en el rebote le volvió a quedar a Catalino. Y ya, de esa forma, llegó el gol de Laguna Galeano, que abre el corcho. Buena jugada de Steven Vallejo. Sale Pereira a sacar ese balón al lateral. Será saque de manos para el conjunto de Laguna Galeano. Al servicio, buscaba Zamudio. Recupera Steven Vallejos. Le va quedando ahí a Díaz. Carlos Díaz que va saliendo. Maldonado que no la puede controlar. Va jugando Bogarín. Intentaba pegarle desde larga distancia. Ahora va saliendo Laguna Galeano con Steven que aguanta, pero recupera primero. Y aquí va a ser córner. Córner que va a corresponder al conjunto amonestado Maldonado en esta última acción. Y va a ser tiro libre para el conjunto Laguna Galeano. Cuarta falta que comete 1 de marzo. Señoras y señores, doble amonestación y por ende azul. Rodney Fernández muy enojado. Doble amarilla, azul. Y ahora ve la roja. Descalificado primero, ahora ya va a ser sancionado también. Bueno, ¿qué pasó? Al ver la segunda amarilla, se vio en la azul. Obviamente eso lo descalifica y le dijo una serie de improperios al árbitro, por lo cual le termina sacando la roja al final. Bueno, Rodney Fernández que se va. Y ahora cuidado, porque el público de 1 de marzo no está muy contento por los últimos sucesos. Están gritando y se va el arquero Pereira a pedirle a la parcialidad de 1 de marzo que se tranquilice. Eso le puede costar una tarjeta amarilla si es que el árbitro considera que siguen teniendo un comportamiento inadecuado. Caldeado partido. Ahí va saliendo Laguna, el balón afuera. Ahí va manejando el conjunto de primero que quería salir. Recupera Laguna, pero otra vez termina quedándose con el balón el combinado de 1 de marzo. La pelota aquí para Espínola, le cometen falta y va a ser tiro libre para 1 de marzo. Cuando ya solicita tiempo el cuerpo técnico de Laguna Galeano, en este caso el profe Eugenio Zorrilla, habrá pausa. Un partido muy movido que tenemos en esta tarde de hoy. Atención, que 1 de marzo entró en Capilla. 5 faltas cometidas ya por 1 de marzo en un periodo de tiempo muy corto. Bueno, gana 1-0 Laguna Galeano. Está en Capilla 1 de marzo. Se fue
expulsado, o sea, vio la azul y después la roja inclusive en 1 de marzo. Ronnie Fernández se fue criticando el actuar arbitral. Va a ser tiro libre a favor de 1 de marzo. Acomoda la pelota Mascareño. Este es Rolando Mascareño. Autoriza el árbitro. Mascareño juega con Maldonado. Disparo, rebote, quiere Espínola. Saca Colucci el córner. Córner para primero. Ahí va Espínola buscando a Maldonado. El cabezoso. La pelota afuera. Será saque de meta para Laguna Goleano. El partido que lo está ganando el combinado de Laguna por 1-0. Va jugando Colucci. Yamil Colucci con el balón. A Yamil. El arquero al disparo. Balón afuera. Va a ser reposición de portería. Mascareño juega con el arquero. Levanta el balón. Pelota afuera. Va a ser salida para el Laguna Goleano. Va teniendo al Cide Sabeiro. El pase para Catalino Vera. No la puede controlar. Va a ser saque lateral para 1 de marzo. El saque lateral. Recibe el arquero. Va saliendo Espínola. El pase para Díaz. Espínola. El remate. Y esto es penal. Penal, señoras y señores. Lo señala el árbitro por mano. Va a ser tiro penal para el conjunto de 1 de marzo. Y va a tener una chance 1 de marzo. El árbitro se va a ir a contar. Sí. Tiene que estar un poco más atrás. El punto penal le va a pegar Jorge Maldonado. Atención. Penal que va a corresponder a 1 de marzo. Lo quiere empatar el primero. Autoriza el árbitro. ¡Achung! ¡Gol! ¡Gol! De 1 de marzo. Achung Maldonado. Marca el empate también desde el punto penal. Esto está igualado. 1-1. Catalino Vera. La marca es de Mascareño. Vera que pedía la falta. No hubo nada, dice el árbitro. Va saliendo 1 de marzo. Viene la marca de Argüello. El remate. El balón afuera. Va a ser saque lateral. Cuando hay tiempo solicitado por la banca técnica de 1 de marzo. Aguardamos que retornen los equipos a la cancha. El profe Oscar Mora pidió tiempo. Muy bien, señoras y señores, retornan los equipos a la pista de juego. Se van a reanudar las acciones. 1-1, empatan Laguna Goleano y 1 de marzo. Atención porque el 1 de marzo está en capilla. Desde el Brasil, 5-10 minutos del primer tiempo. Ya había cometido las 5 faltas. Va saliendo 1 de marzo desde el fondo.
Pereira con el balón, sale Pereira, envío largo, saca Junior Argüello, Vera jugó con Alci, Aveiro que toca con Argüello, corta Macareño, rebotaba la pelota en Alcides Aveiro y va a ser salida para Pereira, va saliendo 1 de marzo, Maldonado, Pereira, lo lleva el arquero, envío largo, no había nadie en ese sector, va a ser salida para Laguna Galeano. Va saliendo Colucci, Aveiro, Colucci, Aveiro, Colucci. Donde es el final de la primera etapa. Empatan parcialmente 1-1. Laguna Galeano y 1 de marzo. Hacemos una pausa y ya volvemos con toda la emoción del segundo tiempo.
Ya arrancó el segundo tiempo del partido 1 de marzo contra Laguna. Aquí ataca el primero. Llegaba bien, pero estuvo atento el arquero de Laguna. Va el envío buscando a Maldonado, el cabezazo. Con la pelota afuera. Será reposición para Laguna Galeano. Bogarín. Tocó para su compañero. Ataca Laguna. Quería llegar Giovanni Villasanti, quería el centro. El balón. Se va el envío, el cabezazo al medio. Está, presiona Vallejos. Es falta. Va a ser tiro libre. Va jugando ahora 1 de marzo. Macareño. Maldonado. Quiere Maldonado. Insiste Maldonado. Ya la perdió. Abate moviendo. Laguna Galeano. Bogarín. A Steven. Bogarín. La marca es de Bogarín. Y va a ser saque lateral. Ahora 1 de marzo. Macareño. Jugó atrás. Con el arquero. Va moviendo. Va el disparo. Tapó José Benítez. Va a ser el lateral a favor de 1 de marzo. Autoriza el árbitro. Va el envío. Va Maldonado, el cabezazo al medio. Va saliendo rápidamente. El Laguna Galeano se la lleva Villasanti, cruzó Vallejos. El arquero estuvo atento para cortar. Ya jugó rápido con Garay, pero le terminan cortando. Será saque lateral para Laguna. Bogarín. Steven Vallejos. Macareño que persigue a Vallejos. Aquí va jugando rápidamente Villasanti. Aguanta, ataca Laguna Galeano. Va el remate, era Bill López el que llegaba. Se desvía por el camino. Va a hacer la saque lateral para Laguna Galeano. Autoriza el árbitro. Va Bill López, el cabezazo. Villasanti, si insiste Villasanti. Va rechazando la pelota Garay. Le queda la pelota a Benítez. Va Bogarín. Bill López, el taco para Bogarín. Venía la marca de Espínola. Va a ser saque lateral para el conjunto de Laguna Galeano. Villasanti, el golpe de cabeza. Marca Espínola. Lateral que va a corresponder a 1 de marzo. Va al servicio. Esteban Pereira. Va Pereira. Observa. Remató. El balón afuera. Será reposición para Laguna Galeano. Bogarín. Bill López. Se equivoca en la entrega, va el remate afuera. No la pudo aprovechar Alexander Garay. Va a ser saque de arco para Laguna, que mete 2 modificaciones. Se retiran Vallejos y Villasanti. Reingresan Aveiro y Argüello. Junior, Argüello, Bogarín. El taco de Bill para Junior que la cruza. Aveiro. Gol. Gol de Laguna Galeano. Gran jugada colectiva. Y Alcides Aveiro termina capitalizando esa acción. 2-1 gana Laguna Galeano. Lo hizo Alcides Aveiro. Va saliendo Pereira. Pereira el remate. Sacando la pelota a Bogarín a un costado. Insiste 1 de marzo. Lo tiene Pereira. Mala la ejecución del pase. Va a ser reposición manual. Va saliendo Bogarín, el envío largo. Sale el arquero, cuidado que se le pierde la pelota. Va saliendo Maldonado. Va a realizar el cambio. Ingresa Carlos Díaz. Salió Maldonado.
Al saque lateral. Recibe Pereira. Pereira. Carlos Díaz. Macareño. Macareño que levanta. El balón afuera. Va a ser reposición de portería para Laguna Galeano, que va saliendo con Bill López. Cruza para Argüello. Argüello, remate, tapó el arquero. Rechaza Macareño. El balón que impacta en el techo. Y va a ser saque lateral para el Laguna Galeano. Va al servicio. Aveiro, llega Junior Bill. Y por poquito lo que se acaba de perder el conjunto de Laguna. No tiene nombre, va el cabezazo de López. Va buscando Espino, la quería meter, salió el arquero a cortar. Va saliendo Marín. Argüello se equivoca la entrega. Díaz, aquí teniendo Garay. El remote que rebota en Junior Argüello. Y va a ser saque lateral para 1 de marzo. 2-1 gana Laguna Galeano. Al saque de manos. Recibe Pereira. Díaz. Levanta Díaz, saca Bogarín, Macareño, levanta Macareño, va punteando, Garay a las manos de Benítez, va saliendo Laguna desde el fondo, Bill se apoya en Bogarín, presionaba allí Alexander Garay. Mala tirada. Va a ser saque lateral para 1 de marzo. Ahí va el servicio. Pereira. Díaz. A Carlos. Remate. Saca Bogarín y viene la contra para Laguna. Aveiro. No puede conectarse con Bill López porque rebotaba en la marca, en el pase. Y va a ser saque lateral para Laguna. Mala ejecución. Va a ser salida para 1 de marzo. Va al servicio. Va teniendo Pereira. Macareño. Levanta Macareño. Espínola. Se fue el balón. Lateral que va a corresponder a 1 de marzo. Será saque de manos. Macareño. Al envío. Saca Bogarín. Recupera 1 de marzo. Macareño. Ahí va llegando Espínola. Marca con esa barrida y va a ser lateral para Laguna Galeano. Queda sentido Espínola. Ingresa la asistencia. Está sentido Alberto Espínola, el jugador de 1 de marzo. O 2-1 gana Laguna Galeano. Va a ser saque lateral. Precisamente para Laguna. Va teniendo Yamil Colucci. Bill López. Colucci. El pase atrás. Benítez. Colucci rebotaba por último en él. Así que será el lateral para 1 de marzo. Al envío. Maldonado. Devolución. Garay. El remate. El rebote le queda a Garay. Tapó el arquero. Insiste 1 de marzo. Se la quiere llevar Garay. Saca Benítez el arquero. Y por poquito se termina metiendo el balón con Pereira y todo. Pero el balón quedó en la raya justito. Va saliendo 1 de marzo. Garay metió el pase. Insiste primero. El pase atrás para Achun Maldonado. Levanta la pelota, pone el cuerpo, gira bien Garay. El remate. Tapó Benítez. El balón que no se fue. Termina jugando Romero con Pereira. Va Pereira el remate. Se termina yendo afuera, va saliendo rápido Laguna Galeano con Colucci para Argüello, el pase, no la puede controlar Díaz, le queda Colucci, retrocede con Benítez que juega con Bill López con Aveiro, quería hacer rebotar, recupera primero, va saliendo Díaz, mete el pase, atención, ahí el envío atrás para Romero,
No hubo claridad y va recuperando Laguna Galeano. Falta. Va a ser tiro libre para el conjunto de Laguna Galeano. Primera falta que comete 1 de marzo en este segundo tiempo. Atención. Va jugando, recupera Garay, va Garay, sigue Garay. Garay maneja para 1 de marzo, tocó para Romero, el pase al medio, no llegó nadie. Va saliendo ahora desde atrás. Laguna Galeano, Alcides Aveiro se la quería llevar. Será saque lateral para el conjunto de 1 de marzo. Al servicio. Pereira que tiene el balón. Juega con Díaz. Levanta Díaz. Cabezazo defensivo. Insiste 1 de marzo. Maldonado. Tobías Mora. Va Tobías. Mete el pase. Romero. Maldonado. Se equivoca en la entrega. Recupera Laguna Galeano. Se lo lleva Alcides Aveiro. El pase atrás. Argüello. Oh, teniendo Colucci. Colucci con el balón. Sigue Colucci. Colucci atrás. Lo tiene allí el conjunto de Laguna. Yamil Colucci. Junior Argüello. Atrás otra vez con Colucci. Presiona Tobías Mora. Y va a ser saque lateral a favor de Laguna Galeano. Benítez. Va jugando rápidamente, va cruzando Argüello, llega Alcides Aveiro, era Colucci, el pase atrás, lo va teniendo Benítez, Colucci, Aveiro, otra vez para Yamil Colucci, mete el pase para Junior que gira, intenta, sigue Junior, remató, el balón afuera, puso bien el cuerpo Junior, a pesar de que estaba marcado, pudo sacar ese disparo. Va a ser salida para 1 de marzo, que va saliendo con Maldonado, el pase atrás para Pereira, Pereira con el balón, el envío buscando a Tobías Mora, va saliendo Colucci, se la lleva Colucci, cruzó, y llega Alci, gol de Laguna Galeano, apareció Alcides Aveiro para marcar el tercero. Gran jugada nuevamente. Exquisita definición de Alcides. Esto está 3-1. Hay tiempo solicitado por el cuerpo técnico de Laguna Galeano. De Laguna. Aguardamos que retornen los equipos a la pista. Va jugando ahora 1 de marzo, que va a buscar volver a descontar. 3-1 gana Laguna. Colucci se equivoca en la salida porque se resbaló. Bogarín será lateral para 1 de marzo. Va el envío. Yamil Colucci que retrocede para mandar al córner. Vendrá el servicio
El balón arriba, saca Bogarín, quería Beiro, punteaba Díaz, saca Bogarín otra vez. El cabezazo era de Garay. Y va a ser saque lateral para Laguna. Aveiro. Recupera Garay. Garay le traba y le quita muy bien Colucci. Aveiro. Recupera Garay para 1 de marzo. Levanta Garay, el cabezazo de Díaz buscando a Espínola. Recupera Alcis, viene Laguna. El pase para Colucci, la cruzó. Y no llegó, hubo falta, dice el árbitro. Amonestado Alexander Garay. Será tiro libre a favor de Laguna Galeano. Va a ser tiro libre a Colucci. Piden penal, no hubo nada y va saliendo la contra de 1 de marzo. Cerró bien Bogarín y va a ser saque lateral para primero. Autoriza el árbitro, va al servicio. Macareño, Espínola, aguanta Espínola, se la lleva Macareño. Pase para Espínola, levanta. Bogarín que corta, jugó con Catalino Vera. Falta, señoras y señores. Descalificado Espínola por la dura infracción que le cometió a Catalino Vera. Fue descalificado Alberto Espínola en 1 de marzo. Va moviendo Laguna Galeano. Colucci, Bogarín. Se le fue la pelota a Aranda, va al servicio, insiste, va al disparo, travesaño, cuidado que Colucci termina cerrando para mandar al córner. Llegó nomás el conjunto de 1 de marzo. Colucci que va rechazando, va cubriendo Garay para 1 de marzo. Presiona a Catalino Vera que quiere recuperar el pase atrás. Levanta Pereira, Bogarín, el arquero, cuando quería. Por el otro lado, el número 10 del conjunto de 1 de marzo. Ataca Macareño, va teniendo por allí Rodríguez. Pereira, Fernando Rodríguez, no se le muestra a nadie. Rodríguez, Garay. Aguanta Garay, va sacando. Va jugando aquí Laguna. Cambio de lado, llegó Aranda, el pase atrás, no llegó nadie. Recupera José Rodríguez. Carlos Díaz que retrasa con Macareño. Garay. Carlos Díaz. Garay. Recupera Yamil Colucci para Laguna Galeano. Aguanta Colucci. Va a hacer saque lateral. El lateral que va a corresponder a 1 de marzo. Autoriza el árbitro. Macareño. Al cabezazo. Macareño. Pase atrás. Pereira. Va Díaz, aguanta Díaz. Ahí va a ser saque lateral. Va al servicio. Díaz y el cabezazo. Va sacando Aranda. Vera que no podía en la contra. Va saliendo Pereira. Lo tiene Carlos Díaz. Pase en profundidad para Rodríguez que no llega. Va a ser salida para Laguna Galeano. Va saliendo con Bogarín. Se le fue la pelota a Bill López. Y será el lateral para 1 de marzo. 3-1 gana Laguna Galeano. Va al servicio. Rodríguez que no llega. Será reposición.
para Laguna Galeano. Va saliendo rápidamente Laguna. La pelota que traspasó la media cancha. Será saque lateral para 1 de marzo. Al servicio. Es el final. Final del partido. Lo ganó Laguna Galeano por 3-1 a 1 de marzo. Y así cerramos la transmisión de este partido. Aguardamos el inicio del siguiente. A continuación tenemos Nueva Asunción contra Guaraní. No se lo pierdan.
Señoras y señores, arrancó el segundo partido de la jornada de esta fecha 2 del campeonato interno de la Federación Limpeña de Fútbol de Salón. Ya se enfrentan Guaraní y Nueva Asunción. Va jugando el combinado de la B azulada. Levanta el arquero, presiona Guaraní. La pelota que no se fue. Aquí recupera Guaraní. Va saliendo desde el fondo Guaraní. Delgado. Wilfrido Delgado. Jugó con Hugo. Va a ser salida para Guaraní. Delgado. Juega con Hugo Delgado. Atención, aquí llegaba Guaraní. La pelota que se pierde. Va a ser balón favorable a Guaraní porque hubo falta. Será tiro libre. Para Guaraní está Jerry Delgado. Autoriza el árbitro. Delgado al remate. El rebote sale el arquero. Se queda Jorge Galeano con el balón. Va saliendo Nueva Asunción. Brian Pizurno con la pelota, sigue Brian, ahí está, llegó, salió el arquero y va saliendo rápidamente el conjunto de Guaraní. Delgado, Tony Jerry, ahí va el envío, el remate, tapó el arquero, se salva Nueva Asunción, atención que vuelve a atacar Guaraní, viene la respuesta de Nueva Asunción. Va manejando el conjunto de la B azulada. Tenía la pelota Invernici. Va a ser lateral para Guaraní. Ahí va intentando controlar la pelota. Cabrera. El lateral que va correspondiendo. Delgado. A Jerry Delgado. Popular conocido como Jerry Delgado. Y este es Tom. A Delgado. Al pase. Ahí intentaba girar Figari. Y la pelota que se va. Va a ser salida para Nueva Asunción. Varios jugadores con mucha trayectoria vemos aquí en este encuentro. Como los hermanos. Justamente los hermanos Delgado. Figari también aquí va presionando. Va aguantando Nueva Asunción, va saliendo Cabrera, levanta y va, recibe el remate y termina rechazando de cabeza y va a ser córner para Nueva Asunción. Vale, envió el cabezazo, gol de Invernici, pero hubo mala tirada. Ay, señoras y señores, llegó el gol y así va saliendo ahora el conjunto de Guaraní. Atención, llegaba intentando controlar Cabrera. Era Chope Cabrera el que buscaba. Va jugando aquí Nueva Asunción, presiona a Figari, Adrián, y el arquero se queda con el balón. Se queda Jorge Galeano con la pelota. Va moviendo. Aquí buscaba Jonathan Ruffinelli. No la puede controlar. Será lateral para Guaraní. Va jugando Adrián Figari. Ahí va teniendo Sergio Cabrera. Va a ser el lateral para el conjunto de Guaraní. Va Cabrera. Tom. Va teniendo Delgado. Tom Delgado. Va a ser saque lateral para Guaraní. Va teniendo. La mueven los Delgados. A Tom Jerry. Va Delgado. Le envío. Mano. Mano, señoras y señores. Y va a ser tiro libre a favor de Guaraní. Tiro libre
Va el remate. Corner para Guaraní. Ahí atrás. Tiene Delgado. Wilfrido Delgado. Pega con Delgado. Adrián Figari. Evolución para él. Va Adrián Delgado. Pase atrás. Adrián Figari. Figari el remate. El balón afuera. Va a hacer reposición para el combinado de Nueva Asunción. Va jugando. Ahí va presionando Guaraní. Sale el arquero. El balonazo para Ruffinelli. Era Pizurno el que llegaba. Y va saliendo rápidamente. Va Cabrera. Cabrera que aguanta. Falta. Va a ser tiro libre para Guaraní. Amonestado Nueva Asunción. El número 10, Néstor Páez. Y será tiro libre. Atención. Autoriza el árbitro. Ahí va el envío. Le queda Adrián Figari otra vez. Toca para Delgado. El pase atrás. Va jugando. Mueve Guaraní. Va Delgado, el envío. Está Cabrera. Cerró, pero el balón se fue arriba. Lo tuvo Guaraní. Va saliendo Nueva Asunción. Jorge Galeano con el balón. Sale el arquero. Ruffinelli. Va saliendo Ruffinelli. Va a ser saque lateral. Invernici. La tiene Páez. Aguanta Páez. Invernici con la pelota. Juega para Ruffinelli. Aguanta Ruffinelli. Gira muy bien. Se la lleva Ruffinelli. Infracción. Tarjeta amarilla. Va a ser tiro libre para Nueva Asunción. Tiro libre. Autoriza el árbitro. Páez. Juega para Ruffinelli. Ruffinelli. Aguanta Ruffinelli. Que recibía. Era Pizurno. Saldrá desde el fondo. Galeano. Va saliendo Pizurno. Lleva Pizurno. El pase para Ruffinelli. Va el disparo. Augusta. Atención, insiste. Nueva Asunción y el arquero se queda con la pelota. Ronaldo Augusta que va saliendo. Va Cabrera. Wilfrido Cabrera. Perdón, Delgado. Le recriminaba ahí Adrián Figari. Va a ser saque lateral. Este es Invernici. Pizurno que levanta buscando a Páez. Va cortando Delgado. Va Wilfrido Delgado. Jugó con el otro. Jugó con su hermano. Va Delgado. El pase al medio. Está Figari. Y con la cara termina despejando César Invernici. Llegaba nuevamente Guaraní. Que está empujando. Va a ser lateral para el conjunto aurinegro. Adrián Figari, el encargado de la ejecución. Guaraní, que está teniendo su estreno en esta temporada en el fútbol de salón. Va recibiendo aquí Delgado. Wilfrido Delgado. Augusta. Este es Hugo Delgado. Va Delgado, jugó para Adrián Figari. Aguanta Adrián. Le queda Cabrera. Va Chope Cabrera. Jugó para Hugo Delgado, en cara, va Hugo, jugó con Figari, aguanta Adrián, el pase para Wilfrido, va Hugo, y afuera, esa pelota era buena, la jugada colectiva, se termina salvando
El combinado de Nueva Asunción. Pero aquí viene Páez. Augusta termina salvando su portería. Y va a ser lateral para Nueva Asunción. Esta es Pizurno. Brian Pizurno. Atrás con el arquero Jorge Galeano. Va el pase. Corta Adrián Figari. Se la quiere llevar. Termina perdiendo. Ataca Nueva Asunción. Sacó Hugo. Y va en la contra. Va Delgado. Adrián Figari. Aguanta Figari. Desparrama el arquero. Va el pase para el Figari. Otra vez. Gol. De Guaraní. Adrián Figari termina definiendo tras una buena jugada. 1-0 gana Guaraní. Pide tiempo la banca técnica y vamos a guardar que se reinicien las acciones. Bien, ya se reanudaron las acciones. Va teniendo Nueva Asunción. Va saliendo Pizurno. Recupera Guaraní. Va teniendo Hugo Delgado. Wilfrido con la pelota. Va teniendo Hugo. Wilfrido Delgado. Va al envío. Figari que presiona. Cabrera no la puede controlar. Va a ser saque lateral para el conjunto de Nueva Asunción, que quiere llegar al empate. Va saliendo el arquero. Galeano el remate. Se quedó sin tiempo. Va a ser saque lateral para Guaraní. Mueve Guaraní. Wilfrido Delgado. Tocó para Hugo. Delgado recupera Brian Pizurno. Páez para Nueva Asunción. Va teniendo Invernici. Aguanta bien. Mueve Nueva Asunción. El pase atrás. Lo tiene Invernici. Hugo con Pizurno. Brian Pizurno. Páez que recibe. Aguanta Páez. Pizurno. Mueve la pelota Nueva Asunción. Invernici con el esférico. Aguanta Invernici. Toca para Pizurno. No podía cerrar. Iba a ser salida para Guaraní. Jugando Cabrera. Queda el arquero de Nueva Asunción. Galeano va saliendo. Invernici. Pizurno. Galeano con el balón. Invernici que la pierde. Va Cabrera. El pase atrás. Va Hugo. Va Figari. Cabrera cruzó el remate. Llegaba por el otro sector Wilfrido Delgado. Y se termina perdiendo. Guaraní que trajo muchos refuerzos de jerarquía. Como ya dije, los hermanos Delgado con buena trayectoria también en el salonismo nacional. Al igual
que otras buenas incorporaciones como Augusta, Figari, jugadores que saben lo que son jugar nacionales, campeonatos nacionales. En el último, justamente Augusta lo hizo por Piquete-Cue, Figari lo hizo por Orqueta. Entonces Guaraní se preparó con todo para esta primera edición, su primera participación, mejor dicho, en un campeonato interno de fútbol de salón. 1-0, gana Guaraní. Gol de Adrián Figari. Va al servicio. Wilfrido para Hugo. Mueven los Delgado. Tony Jerry. Va Jerry Delgado. ¡Ay, cuidado que es corte y viene la contra! Va Barreto, remató Augusta. Y atención que la pelota no se fue y recupera Hugo Delgado. Va Delgado, retrocede Barreto y va a la contra para Nueva Asunción otra vez. Y Figari que cierra bien. Va moviendo Guaraní. Wilfrido Delgado. Lo tiene Delgado. Hugo Delgado. Tony Jerry, se pasan la pelota. Adrián Figari. Adrián, el pase atrás, a ver si queda corto, quiere Páez. El balón que no se fue, la tiene Figari. Juega con Hugo Delgado. Devolución para Adrián, va Figari, escapa Figari, remató. Termina sacando la línea Pizurno. Atención que viene la contra. Páez, la cruzó hasta el remate. Erró el arco Jonathan Barreto. Gran jugada que armó Nueva Asunción en la contra. Faltó ajustar la puntería. Va saliendo Guaraní. Va teniendo Delgado. Jugó para Adrián Figari. Remató Galeano. Y la pelota que ya se fue. Va a ser córner para Guaraní. Lateral finalmente. Ahí va el envío. Recibe Figari por el otro sector. Adrián la cruza. Saca Páez. Delgado. Cortó bien y viene Páez. Páez se la lleva. Se le queda atrás la pelota. Y va a ser balón favorable a Guaraní. Va a ser saque lateral para Guaraní. Delgado. Hugo Delgado. Va el pase. Llegó el cruce de Figari. Gol. Gol de Guaraní. Buena jugada. Y terminó cerrando Figari nuevamente. 2-0 gana Guaraní. Doblete de Adrián Figari. Gran jugada de Chope Cabrera para terminar cruzando esa pelota y que Figari llegue y remate con la portería prácticamente a su disposición. 2-0 gana Guaraní. Juega Nueva Asunción. Aquí recibía Ruffinelli. El lateral que corresponde a Guaraní. Tom Delgado. Alejandro Zamudio. Delgado. Presiona Barreto. Figari que recibe la falta de Pizurno. Y va a ser tiro libre para el combinado de Guaraní. Cuarta falta que comete Nueva Asunción en esta primera parte. Mueven los Delgado. Jerry Delgado. Tom Delgado. Juega con Alejandro Zamudio. Va el muchacho. Va Alejandro Zamudio. Ahí va. Delgado. Levanta Delgado. Va. Ahí está el cruce para Zamudio. Devolución. Está. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Lo hizo
Wilfrido Jerry Delgado. 3-0 está ganando Guaraní. Y así se complican las cosas para Nueva Asunción. Y es el final de la primera parte. Vendaval Aurinegro está ganando parcialmente por 3-0 Guaraní. Hacemos una pausa y aguardamos que arranque la segunda parte.
Ya arrancó el segundo tiempo. Va recuperando Nueva Asunción. Atención, lo tiene Invernizzi. Invernizzi con el balón. Va Invernizzi. La lleva. El pase atrás. Recupera Adrián Figari para Guaraní. Va a ser saque lateral para el conjunto aurinegro. Dice el árbitro. Este es Alejandro Zamudio. Va Zamudio. Figari. Al lateral. Va a corresponder a Nueva Asunción. Va jugando Ruffinelli. Galeano. Ruffinelli. Levanta Ruffinelli. Va moviendo. Atención que recupera Pisurno para Nueva Asunción. Va Pisurno. El pase atrás. Teniendo Invernizzi. César Invernizzi. La mueve el 11. La tiene Nueva Asunción. El pase atrás. Páez con la pelota. Néstor Páez. Va Pisurno. A Galeano. Va Galeano con el balón. Ruffinelli. Néstor Páez. Páez. Para Pisurno. Brian Pisurno. Para que la tenga Nueva Asunción. El pase era de Invernizzi. No la pudo controlar Pisurno. Va a ser lateral para Guaraní. Augusta. Va levantando. Va a ser el balón para Nueva Asunción. Ruffinelli. Galeano. Galeano que levanta. No llegó. Ruffinelli. Mandamos un saludo a Sonia Martínez que está mirando la transmisión de Limpio Digital. Va jugando Delgado. Va teniendo Wilfrido Delgado. Recupera Nueva Asunción, pero otra vez se impone Jerry Delgado. El pase para Adrián Figari. Le cometió falta. Y va a ser tiro libre para Guaraní. Infracción sobre el número 13. Y va a ser tiro a favor del aurinegro. Tiro libre. Primera infracción en este segundo tiempo. El combinado neoasunceno. Van buscando. Corta Páez. Pisurno. Va llevando la pelota Invernizzi. Invernizzi. Intentaba jugar con Ruffinelli. Sacaba Hugo Delgado. Lateral. Ahí va el envío. Páez. Saca Wilfrido Delgado. Lateral. Invernizzi. Galeano. Lo tiene Galeano. Apunta. Remata. El balón afuera. Va a ser reposición para el aurinegro. Delgado. Alejandro Zamudio. Lateral para Nueva Asunción. Va saliendo con Brian Pisurno. El pase para Invernizzi. Ruffinelli. Ruffinelli con el balón. Atrás para Pisurno. Páez. Pisurno. Pisurno. Adrián Figari que recupera para Guaraní. Alejandro Zamudio. Lucho Delgado. La termina perdiendo. Va a ser tiro libre para Nueva Asunción. Y amonestado Delgado. Wilfrido Delgado. Jerry Delgado. Amonestado entonces. Autoriza el árbitro. La tiene Páez. Páez con el balón. Atrás con Pisurno. Este es Invernizzi el que recibe ahora. Ruffinelli. Ruffinelli que le pegó. Afuera. Será tiro de esquina para Nueva Asunción. Va el envío arriba. Quería Pisurno. No podía. ¡Epa! El manotazo
de Ruffinelli en la cara de Zamudio. No pasó nada. Dice el árbitro. Remate de Ruffinelli por el arquero. Páez. El rebote de penal. Penal, señoras y señores. Para el conjunto de Nueva Asunción. Ve la tarjeta amarilla segunda para Hugo Delgado, que se va descalificado. Y antes de eso ya hubo una falta clarísima en contra de perjuicio de Alejandro Zamudio, que el árbitro dejó seguir. Un manotazo en la cara del muchacho. Pero bueno, va a ser penal para Nueva Asunción. Ruffinelli, Augusta, el rebote, ahí está. Y se lo pierde Invernizzi. Se lo pierde Nueva Asunción, que tuvo la chance de descontar y no quiso ser. Para el combinado Nueva Asunción. Va jugando Nueva Asunción, va a ser salida para Guaraní. Delgado. Va saliendo. Guaraní recupera. Nueva Asunción. Páez. Páez con el balón. Ruffinelli. Ruffinelli. Va a ser lateral para Nueva Asunción. El envío de Invernizzi. ¡Páez! ¡Gol! ¡Gol! De Nueva Asunción. Apareció Néstor Páez de cabeza para descontar. 3-1. Está el partido. Adrián Figari. Páez. Augusta. Augusta, el envío directo en las manos de Galeano. Va jugando. Aquí Pisurno. Recuperando Cáceres. Tocó para Figari. Adrián. El pase para Cáceres. Remató el arquero. Le queda Zamudio. Va Lucho. El pase atrás para Cáceres, que remató. El balón afuera. Intentó otra vez Guaraní. Sale Páez. Páez para Nueva Asunción. No podía Ruffinelli. Va a ser reposición aurinegra. Zamudio. Alejandro Zamudio. Lateral para Guaraní. Figari. Zamudio. Alejandro. Alejandro le pegó al arquero. Galeano al córner. Va a venir el tiro de esquina. Al envío. Figari. Zamudio. Ay, ay, ay. Ese balonazo. Y va a ser saque lateral. Augusta. Zamudio se desvía la marca. Lateral. Que va a corresponder a Guaraní. Alejandro Zamudio. Va Lucho. Va teniendo Delgado. Alejandro Zamudio. Alejandro gira bien. Alejandro. Va Alejandro. Ahí va para Chope Cabrera, que no pudo controlar esa pelota. Qué muy bien que juega Alejandro Zamudio. Ya lo demostró en el Nacional C17. Con la selección de Limpio. Y aquí está haciéndose dueño también del partido. Va a ser tiro libre a favor de Nueva Asunción. 3-1. Va moviendo Nueva Asunción. Invernizzi. El pase atrás. Páez. Invernizzi. Se fue el balón. Lateral. Zamudio. Wilfrido. Va tocando Augusta. Sale Augusta.
Al lateral. Recibe Ruffinelli que le pega. Muy desviado ese disparo. Va a ser reposición para Guaraní. Va saliendo Zamudio. Delgado. Aguanta. Allí aguantaba Cáceres. El lateral para Guaraní. Augusta. Alejandro Zamudio. Va Zamudio. A Delgado. Rebota en Ruffinelli. Va a ser lateral. El pase atrás con el arquero. Levanta Augusta. Cáceres al medio. Zamudio, el arquero. Zamudio. Gol. Gol de Guaraní. Lo hizo Alejandro Zamudio. Definió, tapó el arquero y en el rebote le volvió a quedar a Zamudio, que de cabeza marca el cuarto. 4-1 gana Guaraní. Cuando hay pausa, solicitado por el cuerpo técnico de Guaraní. Aguardamos que se reanuden las acciones. Va a reanudarse las acciones. Mueve Nueva Asunción. 4-1 gana Guaraní. Va teniendo Ruffinelli. Invernizzi. Va a ser córner para Nueva Asunción. El envío. Saca de cabeza. Y va atacando. Va Chope Cabrera. Salieron Galeano. Quedarse con el balón. Va Galeano. Le pega. Atención. Va Guaraní. Ahí está. Sin arquero. Chope. Golazo. Gol de Guaraní. Apareció Sergio Chope Cabrera. Y así llega el quinto. Error en la salida de Nueva Asunción. Salió a cortar primero Galeano y después ese remate fue interceptado por el conjunto de Guaraní. Zamudio se la pasó a Chope, que a pesar de que ya regresaba Galeano, eludió al arquero de Nueva Asunción y definió con la portería su merced. 5-1. La victoria del conjunto de Guaraní. Mueve el aurinegro. Teniendo la pelota. Augusta con el balón. El envío largo. Le queda a Galeano. Invernizzi. Se le fue. Va a ser. Va saliendo Guaraní desde el fondo. Delgado. Alejandro Zamudio. A continuación, el encuentro que vamos a tener por las pantallas de Limpio Digital es de Conavi contra Santander.
Va teniendo Invernizzi. Recupera Zamudio. Cáceres. Delgado. Cabrera. Delgado. Va jugando con Cáceres. La recupera Barreto. Va teniendo nueva Asunción. Aguanta Pisurno. Va cruzando para Invernizzi. Aguanta Invernizzi. Gira Invernizzi. Le queda Augusta. Sale Guaraní. Chope. Chope. Va Chope. Intentaba conectarse con Alejandro Zamudio. Deja salir. Va a ser lateral para el aurinegro. Alejandro Zamudio. Cáceres. Levanta buscando a Chope Cabrera. No se entendieron. Respondrá Nueva Asunción. Va jugando el combinado. De la B azulada. Va a ser córner ahora para Guaraní. Ahí va el servicio. Cabrera. Delgado. Pase atrás. Va teniendo Cabrera. Wilfrido Delgado. Cáceres. Va Cáceres. Atrás otra vez. Chope. Chope. Cáceres. Chope otra vez. Zamudio. El balón filtrado para Cabrera. Salió Galeano. Va jugando ahora Nueva Asunción. Aguantaba Barreto. Le cometen falta. Cuarta infracción que comete el Club Guaraní. Va Barreto, remate, Augusta. Gran respuesta del arquero de Guaraní. Y va a ser córner a favor de Nueva Asunción. La quiere Barreto. Insiste Nueva Asunción. El pase para Invernizzi y remató. ¡Gol! ¡Gol! De Nueva Asunción. César Invernizzi. Gran definición. 4-2. Está el partido. Perdón, 5-2. Va jugando Augusta. El cabezazo de Figueredo. Balón afuera. 5-2. El resultado a favor de Guaraní. Adrián Figari. El taco para Augusta. Va jugando el guardameta. Figari. El pase allí. Levanta la pelota afuera. Será reposición de portería. Se retira el arquero guaraní. Ingresa Thiago López. La joven, una de las jóvenes promesas también del salonismo limpeño. Recientemente vicecampeón nacional con la selección limpeña C-17. Va jugando Galeano. Galeano para Nueva Asunción. Va el remate. Rebota en Delgado. Le vuelve a quedar a Galeano. La tiene el arquero de Nueva Asunción. Va atacando Nueva Asunción. Barreto que no la puede controlar. Y será lateral para Guaraní. Delgado. Aguanta Delgado. Thiago López profundiza. Chope el envío para Cáceres que no llega. Y va a ser reposición de portería. Va jugando Nueva Asunción con Figueredo. A Galeano. Galeano. Aguanta aquí. Recibe López. El pase que se pierde por un costado y va a ser reposición manual para Nueva Asunción. Galeano, Galeano, el pase para Invernizzi. Invernizzi, ahí va presionando Chope Cabrera. Aguanta Cáceres, el pase atrás para Adrián Figari. Figari, el taco de Figari. López que va saliendo. Rechaza Figueredo.
Chope. Está Delgado, Figari. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Lo hizo Adrián Figari nuevamente. El tercer gol en su cuenta personal. Sexto en el acumulado. 6-2. El resultado a favor de Guaraní. Va ingresando. Ingresó y se acabó el partido. Cuando iba a tener segundo de juego Alexis Vana, sonó el silbato. Ganó Guaraní por 6-2. Y así se cierra el siguiente cotejo. Guaraní que obtiene una victoria importante en este partido. Y así Guaraní gana. Aguardaremos para conversar con alguna figura destacada del partido. Bueno, ahora nos encontramos, vamos en pista de juego con Tony Sonalinde, con la figura del partido, Jerry Delgado. Estamos con la figura de este primer encuentro del club Guaraní Futsal, reconocido en el ámbito también del salonismo, hoy estando también aquí en Limpio, acompañando este inicio del campeonato local. ¿Cómo te sentís en este primer partido? Muy buenas noches, la verdad que es un partido difícil, un partido complicado, sabíamos que el primer partido iba a ser así. Ahí, como te digo, hay buenos equipos que se están armando bien y gracias a Dios empezamos con el pie derecho, como se dice. Es muy bueno también para nuestra federación tener jugadores experimentados de tu experiencia también,
hoy trabajando o defendiendo los colores de un club guaraní que inicia este campeonato. Sabemos que Guaraní siempre se prepara de la mejor manera y seguro para ustedes hay mucha presión. Sí, la verdad que sí, sabemos que Guaraní es un equipo grande acá de limpio y como dijiste, hay muchos jugadores experimentados de clase A, como se dice, y yo creo que va a ser un torneo competitivo, no va a ser fácil para nadie este campeonato. ¿Y qué se siente jugar con tu hermano? Siempre están en diferentes clubes, evidentemente, y hoy le toca defender los colores del Club Guaraní en este campeonato de la Liga Limpeña. Y la verdad que es un orgullo para mí porque siempre, la verdad, él no iba a venir acá y yo tuve que hablar con el presidente porque yo le íbamos a traer otro jugador, me pidió otro jugador y como mi hermano estaba libre, le hablé a él y le hablé al presidente y gracias a Dios está conmigo. Excelente, muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias a usted. Hasta luego.
Arrancó, señoras y señores, el tercer partido de la jornada. Estamos en el meridiano ya de esta fecha 2. Movió, se están enfrentando ya Conavi Santander. Aquí buscaba Delgado. Ataca Conavi. Va saliendo Santander. Recibe Argüello. Ángel Argüello la perdió. Buscaba Morales. El balón afuera. Saque de manos. Ataca Conavi. Cabrera. Ahí va atacando Conavi. Va el pase para Morán. No llegó. Será reposición. Para Santander, que va saliendo. Argüello y el taco está. ¡Gol! ¡Gol! De Santander. Apareció el número 5. Estamos hablando de Axel Delgado para definir 1-0. Está ganando Santander a Conavi. Ahí va el remate. Insiste ahora Conavi. Va saliendo Santander. Será lateral para Conavi. Tiene el arquero Rosso. Saca por un costado. Rebotaba en la marca. Será lateral. Ahí va jugando el combinado de Santander. Axel Argüello. Argüello. Aguanta Argüello. Ocampos. A ver qué señala el árbitro. Infracción. Va a ser tiro libre para el conjunto de Santander. Siendo esta la primera infracción que comete el conjunto de Conavi. Va saliendo. Es por Conavi. Lateral para Ocampos. Aguanta Ocampos. Dio el pase. Va saliendo ahora Bianconi. El pase para Morales. Se fue la pelota. Jugando ahora el conjunto de Conavi. Va saliendo con el 10. Cabrera. Aguanta bien Juliano Osorio. Morán, el remate afuera. Va a ser reposición para Santander. Argüello que no la puede controlar. La marca es de Cristian Cabrera. Lateral. Será para Conavi. Ahí está Morales. Al servicio. Al remate de Morán. Afuera. Volví a probar Sport Conavi. Será reposición para Santander. El árbitro que advierte primero a los jugadores. Sale Ocampos. Ocampos. La perdió. Va Morales. Intenta cruzar. Recupera y va saliendo ahora el conjunto de Santander. El pase buscando a Argüello. Le queda a Ocampos. Va recuperando Morán. Va para Osorio. Juliano remató. El arquero al córner. El guardameta que manda esa pelota al tiro de esquina. Va a ser córner para el conjunto de Conavi. El pase atrás. Rosso. Morán. La tiene Morán. Sigue Morán. Cabrera. Osorio. Juliano Osorio.
Viene la marca de Axel Delgado. Le persigue Delgado. Va atacando Morales. El remate. Sale ahora. Y viene la contra para Santander. Va Argüello. Argüello la cruzaron. Recupera Cabrera. Va saliendo. Aquí el que recupera es Ocampos. Va teniendo Ángelo Argüello. Argüello. El balón que no se fue todavía. Argüello. Recupera Morán. Cabrera. Osorio. Cabrera. Va teniendo Cabrera. Cabrera para Morales. Morales. La cruzó Morán. El arquero. Y rechaza posteriormente Enrique Guarié. Será salida para Conavi. Rosso. Morales. La tiene Richard. La cruzó. El balón afuera. También aprovechamos para mandar el saludo a nuestro compañero de equipo Héctor Soto, que también está viendo la transmisión desde la comodidad de su casa. Jugando. Ahí recupera Morán. Va Morán. Morán remató. Va a ser córner. Córner para Conavi. 1-0 gana Santander. Va el envío. Ahí está. El remate que no fue bueno. Llegaba Osorio. Lateral que se va cumpliendo. Cabrera. Osorio. Se equivoca en la entrega. Presiona Morán. Ocampos. Guarié. Intentaba llevarse la pelota López. Rosso que se queda con el esférico. Cabrera. Morán. Cabrera. Morán. Va Morán. Aguanta Morán. Quiere pegarle. Intentaba jugar con Morales. Y va a ser salida para Santander. Va jugando el combinado de Santander. Va jugando aquí. Aguanta bien. Intentaba llevarse la pelota Aguilera. Se fue la pelota. Será lateral. Se va jugando rápidamente Cantero. Este es Ángel Cantero. Ahí jugó con Osorio, giró Juliano, va Osorio. Se resbaló a la hora de buscar el remate. Va al servicio. Para mí que era mala tirada, pero el árbitro no señaló. Ataca Santander, se la quería llevar allí López, pero va saliendo la contra para Conavi. Zamudio que retrasa con Cabrera. El pase para Zamudio. Es interceptado. Atención. Busca López. Cabrera que corta. Y va a ser choque lateral para Santander. Aguilera. Buscaba allí Delgado. Va saliendo Conavi. Ángel Cantero recupera bien y se la lleva Ocampo. Ocampo remató. Rosso el córner. Rosso el córner. Va a ser tiro de esquina para Santander. Ahí va el envío. Ese disparo era por parte de Aguilera que buscaba. Sale Conavi. Ahí va el taco, remató el arquero. Ahí está el rebote, el cabezazo. Se lo pierde Marcos Zamudio. Lo tuvo el 5 de Conavi. Va saliendo desde atrás. Ataca Santander. Intentaba profundizar. Elías López no la pudo controlar. El saque lateral. Rosso. Intentaba jugar con Cantero.
Aguilera. Va teniendo López. Delgado. Aguilera. Aquí querido Campos. Se la lleva Campos. Campos tocó. Está el remate. Rosso. Rosso se queda con ese balón. Llegó otra vez Santander. Quiere marcar el segundo Santander. Sin embargo, Conavi lo quiere empatar. Va moviendo. Va atacando. El pase de Campos. No llegaba. Por el otro lado. López. Por lo cual será salida para Conavi. Va al servicio. Rosso. Cabrera. Ahí está Cabrera. Rebota. Y va jugando ahora. Conavi rechazaba la defensa. Y va a ser saque lateral para el Sport Conavi. Va el envío. Cabezazo. El arquero que primeramente agarraba la pelota. Luego se le escapa. Va a ser córner. Cantero. El envío. ¡Oh! No llegó. No llegaba. El jugador de Conavi. Va saliendo. Atención para el remate de López. Está por el arquero. Ahí está. Insiste López. Recupera y viene la contra Villanueva. Recupera otra vez Santander. Va 3 contra 1. El remate. Rosso. Que termina tapando el gol de Campos. Y aquí se queda sin pista. Se quedaba sin pista Zamudio. Va a ser reposición. Mueve Santander. Ocampos. Va teniendo Delgado. El pase atrás. Va saliendo el guardameta. López. Aguanta López. Ocampos. Ocampos que la filtró. Y Delgado que no la puede controlar. Va saliendo Cantero. Va jugando ahora. Sport Conavi que va saliendo. Buena acción personal. Se la lleva al remate. Y viene cruzando. Anda, hay tiempo solicitado por el cuerpo técnico de Santander. Aguardamos que retornen los protagonistas a la pista de juego. Ahí va el servicio, atención, ya llega Conavi, gol. Gol Núñez. Gol del Sport Conavi. Osvaldo Núñez. Llega al tanto del empate. 1-1 el marcador. Va moviendo Santander. Ahí. La pérdida Delgado. Núñez, Cantero, remató al arquero. Y sale rápido Santander. Aquí termina perdiendo la pelota Aguilera, pero hubo falta, dice el árbitro.
Va a ser tiro libre para Santander. Cuidado. Tarjeta. Bueno, primero le sacó amarilla. Después. Primero le sacó amarilla, después azul. Y después roja al asistente técnico de Javier Dalla Fontana, que es el entrenador de... Bueno, insólito. Insólito. Entró un niño que quiso jugar rápido para Santander y ya fue retirado. No era su momento de ingresar. Ahí va el remate de Cantero. El balón afuera. Sale rápido Santander. López. Cantero. Vas jugando aquí. Conavi. Cabrera. Va Cabrera. Núñez al medio está. Y aquí no hubo nada, dice el árbitro. Sí que va a ser balón favorable a Conavi. Pedía penal la gente de Conavi. El árbitro dice que no hubo nada. Villanueva se metía al área peligrosamente. Va a ser córner para Conavi. Va Cantero, remató Cabrera. Cerró bien Axel Delgado. Será lateral para Conavi. Rosso. Ahí va Cabrera, remató el arquero. Cuidado con el rebote. Campos. Era Osorio. Rosso. Va Rosso. Apunta. Remata por bajo. Villanueva que no lo puede controlar. Va cubriendo a Aguilera. Será lateral para Santander. Va saliendo desde el fondo. Insiste Santander. Osorio que recupera Villanueva para Juliano. Juliano remató. Afuera. Va a ser reposición de portería para Santander, que va saliendo con Ángel Aguilera. Presiona Villanueva. Ahí va aguantando. Falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre para Santander. Levantaron. Cantero de cabeza. Osorio. Aguanta Osorio. Gira Osorio. Infracción. Tiro libre. Tiro libre para Conavi. Será tiro libre. Este es Cantero. Ángel Cantero, el pase atrás, Rosso. Cantero. El pase no fue bueno, no llegaba Bianconi. El lateral para Santander. Aguantó Campos, giro Campos. Le quiere pegar, metió el pase, Argüello que no llega. Va saliendo Osorio, Juliano Osorio, Bianconi, Osorio cambió, llegó a cortar Ocampos, pero le queda a Cantero para Conavi, pero le queda a Ángel Aguilera a favor de Santander, se la lleva Ángel, ahí va el balón, le queda Rosso, el guardamito de Conavi, va saliendo Ángel Cantero, presiona y recupera Ángel Aguilera, se la quiere llevar, ahí va apretando Bianconi, se repone Aguilera que remata. El balón afuera. Será saque de portería. Va saliendo Conavi. Ahí Osorio dejó para Bianconi. De vuelta para Osorio. Osorio remató. Afuera. ¿Cuándo es el final? Final del primer tiempo. 1-1 empatan parcialmente Conavi y Santander. Hacemos la pausa y ya volvemos.
Bien, señores, estamos listos para que arranque el segundo tiempo entre Conavi y Santander. Ángel Aguilera. Aguilera, cuidado el rebote, ahí está Cabrera, saca Campos y quiere la contra. Ángel Aguilera, va recuperando Osorio, tocó para Cabrera, se viene Conavi, aguanta Cabrera, quiere girar, Valdés mete el pase, rebota, el envío atrás y va llevando a Ángel Aguilera, ya cruzó, se viene Santander, atención, Guarie que no podía controlar, insiste, Delgado con el rebote, le quedó Rosso. Juega Conavi. Levanta la pelota. Osorio. Ahí va atacando Morán. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De Conavi. Villanueva. Martín Villanueva. Aparece para marcar el segundo. Quedó sentido el guardameta de Santander. De cierto y no concreto.
Esto está 2-1 a favor de Konami. Bien, se va reincorporando el guardameta de Santander. A continuación juegan Azurri y San Isidro. Levanta Aguilera. Rosso con el balón. Cabrera. Se equivoca en la entrega. Vendrá el lateral. Guarigue. Va saliendo Morán. Aguanta bien Osorio. Va Morán que la cruza. No hubo receptor. Va a ser salida para Santander. Se equivocan ahora en la transición, por lo cual será saque de meta para Konami. Va el pase. Va el remate. Gol de Konami. Martín Villanueva marca este tanto y así está 3-1, doblete para el número 7 de Konami. Empieza a alejarse en el resultado. Ahí va el envío. Será lateral para Santander. Al envío, el golpe de cabeza de Osorio defensivo. Y va Villanueva el remate, el arquero está. Estuvo cerca el autogol. Estuvo cerca el autogol de Ocampos. Por lo cual será servicio. Va el remate. Va a ser reposición para Santander ahora. Arguello. Va al servicio. Recupera Konami. El pase atrás. Cabrera. Se equivocan en la entrega. Repondrá el arquero. Ferreira que ya jugó. Aguilera. Ángel Aguilera. Aguanta Aguilera. Sale Ángel. Va a ser el lateral para Konami. Amonestado Javier de la Fontana. El pase atrás para Rosso. Morán. Retrocede Argüello. El balón que no se fue. Mete el túnel. No había nadie. Ay, cuidado que recupera Argüello. Salió Rosso. Y termina salvando a Konami. Atención. Osorio. Cabrera. Va Cabrera. Aguilera en la marca. El taco para Villanueva. Morán. El balón que va a corresponder a Santander. Va jugando Santander. Mete el pase para que la corra Ángel Aguilera. Cubrió Villanueva. Va jugando Cabrera para Konami. Va Cabrera, va cruzando Villanueva. Villanueva el remate, el arquero. Y se viene la contra para Santander. Argüello, Argüello que insiste. El balón que se pierde. Será reposición para Konami.
Morán. Morán con el balón. El balón afuera. Reposición que va a corresponder a Santander. Ahora va a ser para Conavi. Al servicio. Lateral. Para Santander. Al cabezazo. Atención. Va recuperando Morán. Va Morán. Se lo lleva Morán. Aguanta bien el pase atrás. Cabrera. Osorio. Cabrera, cuidado que la pierde el disparo. Afuera. Intentó Marandari. Ahí va jugando el conjunto de Conavi. Será lateral. Ahí está el servicio. Rosso, Morán, Osorio, el pase atrás para Cabrera, Osorio, llega Cabrera, está Cabrera, el taco atrás, llegaba mejor dicho. Fretes, va jugando ahora, Osorio, Cabrera, Osorio, escapa bien, va Juliano Osorio. Tocó para Fretes, envió al medio. Recupera Marandari. Va saliendo ahora Santander. Se la lleva bien Ocampos. Infracción, va a ser tiro libre. Se realizan dos modificaciones. En Conavi ingresan Bianconi y Cantero. Atención. Al remate. Rosso que le niega el gol a Guarie. Gran rebate del jugador de Santander. Va al servicio. Ahí va. Le sobra a todos. Va a ser lateral a favor de Conavi. Rosso que levanta de cabeza, rechazaba Garcete. Intentaba mejor dicho recuperar Cabrera, pero el balón ya se fue. Al lateral para Santander, va al servicio. Recibe Guarie. Cruzó para Ocampos. Atención, aquí va. Sale el arquero. Rechaza Ferreira. Será lateral para Conavi. Bianconi. Rosso con el balón. Levanta Rosso. Bianconi. Llega Cantero. Y será saque de meta. 3-1 gana Sport Conavi. Recupera Cabrera. Osorio, Bianconi. Cabrera. Osorio. Cabrera. Bianconi. Oh, ahí va Bianconi. Falta. Sí, señor, clarísima la infracción. Amonestado en Santander. Marandari. Será tiro libre para Sport Conavi. Cuando hubo pausa solicitada por este último equipo, así que aguardamos que se reanuden las acciones.
Bien. Retornaron los protagonistas a la pista de juego. Va a ser tiro libre para Santander. Está Cabrera. A ver qué preparan. Pasó al remate. ¡Gol! Cantero. ¡Gol! De Conavi. Ángel Cantero. Marca el cuarto. 4-1. Ahí va saliendo Juliano Osorio. Metió el pase. No llegó. Va a ser choque lateral para el conjunto Santander. Va al servicio. Procurará Santander descontar. Le va quedando aquí a Bianconi. Cantero. Se desviaba. En Guarie. Será reposición manual para Conavi. Se hacen modificaciones en Santander. Autoriza el árbitro Rosso. Rosso. Ahí va presionando. Atención. Argüello. Reclamaba falta. No hubo nada. Dice el árbitro. Va saliendo Morales. Ahí va. Le cometen falta a Villanueva. Será tiro libre a favor de Sport Conavi. Ahí va a ser el tiro libre. Va Morales. ¡Gol! De Conavi. Lo hizo el inacabable Richard Morales. 5-1. Está ganando Conavi. Ahí va. Empujando. A hacer tiro libre para el conjunto de Santander. Le queda Aguilera. Argüello. Ángel Aguilera. Va Aguilera. ¡Gol! ¡Gol! De Santander. Ahí estuvo Ángel Aguilera. Esto está 5-2. Ahora sí se reanudan las acciones. Jugando. Presionaba Aguilera. Será lateral. Ahí va el servicio. Ángel Aguilera. El remate afuera. Será reposición a favor de Conavi. Está 5-2. Saque lateral. Cantero. Ingresó. Ahí va el saque lateral de Segovia. Recupera Bianconi. Cantero. Llega Morales. Va Richard. Richard cruzó. Está. Gol. Gol de Conavi. Y Martín Villanueva. Nuevamente es el tercero en su cuenta personal. El sexto en lo colectivo. Esto está 6-2. Aguilera. López. Ángel Aguilera. Aguilera. Afuera ese disparo.
Intentó el conjunto de Santander que quiere recuperar. Salió Rosso. Presiona y va atacando aquí Cantero. La falta. Clarísima infracción. Descalificado Ángel Aguilera por la dureza de la infracción. Y así se queda con un jugador menos en la nómina el conjunto de Santander. El partido lo está ganando Conavi. Autorizó el árbitro. Va Morales, el pase de evolución para él. Insiste Morales hasta el fondo. Será lateral para Conavi. Ahí va el servicio. Llegó el remate de Bianconi. La pelota afuera. Repondrá desde el fondo Santander. Argüello que no podía. Morales que recupera. Rebota la pelota. Va saliendo. Ahí presiona López. Falta, señoras y señores. Se va descalificado Morán. Descalificado Morán. En Conavi. Será tiro libre para Santander. Ahí va el remate afuera. El disparo fue de Ocampos. Va jugando aquí conjunto de Conavi. La pelota afuera. Será lateral. Va saliendo. Ahí va el servicio. Ahí va el saque de manos. Es el final. Se acabó el partido. Lo ganó Conavi. 6 goles contra 2 ante Santander. Y así se acaba el tercer encuentro de la jornada. Aguardamos en instantes a charlar con algunos de los protagonistas. Martín Villanueva, fuiste elegida la figura de este encuentro partidazo entre Santander, que hoy se puso las pilas y fue un equipo muy complicado. Las precisiones de este encuentro, Martín. Sí, primero que nada, gracias a Dios por esta victoria, porque nadie salió lesionado y así como decís, estuvo complicado el primer tiempo. Estuvimos un poco indecisos para tomar las decisiones, pero en el segundo tiempo pudimos ubicarnos y demostrar lo que sabemos. Martín, te conocemos de las divisiones formativas y hoy ya sos un referente en el salonismo limpeño, joven que está demostrando la capacidad que tiene el deporte aquí en la ciudad. Sí, gracias a Dios, gracias a mi hermano Villa, primero que nada él, gracias porque él me ayudó, me enseñó o sea, él me metió en esto de fútbol salón, a amar este deporte porque yo jugaba campo nomás y ahora, o sea, gracias a él me puedo jugar fútbol salón. Bueno, el equipo, tu equipo está con su segunda victoria. Bueno, ¿cómo se preparan para el siguiente encuentro? Una victoria. ¿Primera victoria? Sí.
Y la verdad que ahora cabeza arriba ya y se viene otra final más, como decimos nosotros, cada partido una final y se viene otra final para el martes. Excelente. ¿A quién va a dedicar esta victoria? A mi hermano que está arriba y a toda mi familia. Excelente, muchas gracias. Gracias, gracias. Ese es el técnico, ¿ya está? ¿12 cédulas de Francisco? 12 cédulas. O sea, más ahí cuando dice el técnico. Con el técnico. ¿Ese te dejo nomás? Sí, ese dejamos.
Bueno, ya arrancó el cuarto partido de la jornada. Ya se enfrentan Azurri y San Isidro. Aquí, en el Polideportivo Sagrada Familia, la fecha 2. Campeonato interno de fútbol de salón. Vamos viendo. Juega Alejandro. Atención, presiona y recupera Azurri porque va a tener un saque lateral a su favor. Autorizó el árbitro, va al servicio. Balón arriba, el cabezazo. El arquero que se queda con la pelota. Va saliendo San Isidro, el actual campeón. Vamos viendo. Aguanta San Isidro. Va Quintana el remate. El balón que se pierde. Respondrá Azurri. Ahí va atacando Azurri. La pelota fuera. Va moviendo ahora. Recupera San Isidro. Le vuelve a quedar la pelota al jugador de Azurri. Gerardo Descut se lleva la pelota. Ahí va Descut. Sigue Descut. Mete el pase. Atención. La devolución no fue buena. Se demoraba Torres en devolver a Descut. Saldrá desde el fondo San Isidro. Va jugando San Isidro. Va atacando. Ahí va el remate. Tapó el arquero. Vino el disparo por parte de Quintana. Va moviendo, ataca Azurri. Buscaba allí Jiménez, Casiano Jiménez. Hay infracción, saldrá San Isidro. Va jugando Martínez. Se le fue la pelota. Será lateral a favor de su rival. Envío está. ¡Gol! ¡Gol! De Azurri. Apareció nomás Carlos Torres. Recibió, bajó de pecho, definió. 1-0 gana Azurri. Va moviendo San Isidro. Quiere lograr el empate. Aquí va recibiendo Alejandro. Metió el pase. Ahí está. Va saliendo Azurri. Atención, Torres remató. La pelota afuera. La pelota afuera. Será salida. Ahora San Isidro. Va teniendo aquí Alejandro. Alejandro remate. Afuera. Afuera ese disparo. Será reposición a favor de Azurri. Torres la perdió. Recupera San Isidro. Va teniendo Alejandro. Intenta profundizar con Martínez. Recupera Casiano para Azurri. Va recuperando Ocampos. La tiene San Isidro. Armando Campos. Va por el otro sector. La tiene el 9. Quintana. El tasco atrás. Va teniendo aquí. Recibe Martínez. Va el remate. Martínez. Viene la falta. Sí, señor. Será. Finalmente no fue falta. Dice el árbitro.
Será saque lateral. Va el servicio. Casiano Jiménez. Recupera San Isidro. Se la lleva el 9. Va Quintana. Remate. El arquero. Ahí está el rebote. Y otra vez el disparo contenido por el arquero. Va jugando ahora Zurri. En otro sector. Va el remate afuera. Será reposición para San Isidro. Atención, va buena la acción personal. Quería Quintana. Se fue la pelota. Va el envío, ahí está. No pudo definir. Llegaba solo por el otro sector Ocampos. Aquí recibe Torres. Lateral. Ahí está el servicio. Atención con Torres. La pelota fuera. Lateral. Ahí va el envío. Va moviendo San Isidro. La tiene Quintana. Va recuperando Casiano. Va Casiano, el remate. El arquero está otra vez. Casiano está. Y terminó salvando el jugador de San Isidro. Es sensacional el retroceso de Fernando Martínez. Cuando Casiano Jiménez tenía el gol para Zurri. Lo que se acaba de salvar el conjunto de San Isidro. Mueve San Isidro. La tiene el actual campeón. Ahí va teniendo Alejandro. Ahí va el pase. Ahí va el servicio. Ya pasó la media cancha. Falta técnica. Lateral que va a corresponder a San Isidro. La mueve Martínez. Ahí va el remate. Afuera. El disparo fue muy bueno por parte de Ocampos. Va a ser salida a favor de San Isidro. Al envío. El cabezazo a las manos del arquero. Que va saliendo. Casiano Jiménez. Ahí va aguantando. Lo tiene Méndez. Va a ser choque lateral para San Isidro. Ahí va el servicio. La tiene Martínez. Va Martínez. Martínez. Casiano Jiménez. Va Jiménez. Va la contra. Atención. Querido Campos. Se van a hacer dos modificaciones en San Isidro. Ahí va jugando. Ingresaron Oviedo y Ojeda. Va moviendo Ojeda. Gastón. Oviedo. El remate. El balón afuera. Será saque para el conjunto de Zurri. Casiano Jiménez. Aguanta bien. Va saliendo Zurri. Aquí la pelota que se fue. A ser para Zurri, dice el árbitro. Este es Medina. El saque lateral. Medina. Ahí está Medina. Encara la marca de Oviedo. A Medina. Le queda el arquero. Saliendo San Isidro. Va Oviedo. Lo tiene Gastón. Metió el pase.
Ahí intentaba progresar, pero no podía. El jugador de San Isidro. Oviedo. El pase atrás para el arquero. Gastón la tiene otra vez. Va Gastón. Al envío. Va al remate. Ojeda que buscaba. Será salida para Zurri. Cuidado que se complica la salida. Recupera San Isidro. Lo tiene Oviedo. Va Gastón. Encara la marca. El pase atrás. Nilton Ojeda. Este es Ojeda. Pisa el balón. Buena acción. Se la lleva Alejandro. Alejandro. Viene la marca. La pelota afuera. Va a ser córner. Córner para San Isidro. El envío. Oviedo el cabezazo. Y va saliendo ahora Azurri. Atención. Se fue el balón. Va el envío. Gastón que la quería bajar. Sale ahora Azurri. El pase atrás. Levantan el esférico. El cabezazo. La tiene Gastón. Presiona Gastón. Será lateral para Azurri, dice el árbitro. Guzmán que juega rápido. Hace circular la pelota. Va Oviedo. El remate afuera. Ahí quería el número 7 de San Isidro. Va jugando. Ahí va el remate. Va recuperando San Isidro al remate. Ahí va el servicio. Oviedo. Oh, Gastón. Aguanta bien. Ojeda. Aquí se viene la contra para Zurri. El pase por el otro lado. Atención. La tiene Galeano. Decide retrasar. Este es Casiano Jiménez. Aguanta con Medina. Casiano Jiménez. Medina con el balón. Guzmán. El pase atrás. El envío. Se desvía por el camino. Oviedo evita que ese balón se fuera. Evitó que se fuera el balón. Aguanta Oviedo. Ya conectó con su compañero. Va el remate. El arquero. Cuidado con el rebote. Está Alejandro. Y llegó Medina para rechazar. Se salvó a Zurri. Va a ser reposición cuando el árbitro llenó tiempo. Solicitado por la banca técnica de Azurri. Aguardamos que se reanuden las acciones. Bien, se va reanudando las acciones. Va Oviedo, Gastón. Ahí iba aguantando en San Isidro. Kevin Echeverría. La pelota afuera. Será saque lateral para Azurri. Vendrá el servicio. La tiene el guardameta. Va el disparo. Afuera. Intentó. Bien. No pudo ser. Ojeda.
Nilton. Profundidad. Va saliendo. Va a ser saque lateral. Va al servicio. Oviedo. Infracción, será tiro libre para San Isidro. Termina señalando el colegiado. Segunda infracción. Cometida por el equipo de Azzurri. Tiro libre. Le va a pegar Gastón Oviedo. A ver si tira directo al arco. O hay una preparada. Oviedo remató. Afuera. Se animó Gastón. Va saliendo Guzmán. Se equivoca en la salida. Lateral para San Isidro. Va teniendo Gastón Oviedo. Va Gastón. Gastón remata. Se desvía por el camino. Y será córner para San Isidro. Gastón. Va Gastón. Oviedo. Ahí va teniendo Alejandro. Ahí va el pase atrás, remató Echeverría. El arquero que la manda al córner. Lo tuvo Kevin Echeverría. Llegó otra vez San Isidro. Ahí va a venir el tiro de esquina. Ojeda. Se quedó sin tiempo. Será reposición. Lateral. Que va a corresponder a San Isidro. Mala tirada. Lateral ahora va a ser para Azzurri. Ahí va a venir el servicio. Mete el pase. Lo mueve Azzurri. Va el envío en profundidad del cabezazo. Era una buena acción. Llegaba de cabeza Denis Galeano, pero no tuvo precisión. Se la lleva Gastón. Recupera Medina para Azzurri. Toca para Guzmán. Va Guzmán. Hubo falta. Hubo falta ahí atrás. El que cometió la falta fue Echeverría. Primera infracción que comete San Isidro en este primer tiempo. Ingresa la sanidad. Bien. Descalificado Echeverría. Va jugando Azzurri. Atención. Buscaba Medina. Se fue el balón. Va a ser lateral para Azzurri. Jiménez. Le sobra a todos. Al lateral. Ya lo juega Oviedo. Va llevando Gastón. A Gastón. Lo tiene Gastón. Gastón Oviedo. Sigue Gastón el remate. La pelota que cruza enfrente de la portería y se pierde por línea de fondo. Será reposición para Azzurri. Autoriza el árbitro. Va saliendo. Conjunto de Azzurri. Tiene el arquero. Alejandro. Maneja San Isidro. Recupera Azzurri. Le quedó atrás esa pelota a Galeano.
Es el final de la primera parte. Se acabó el primer tiempo. Gana Surri 1-0 a San Isidro. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ya arrancó el segundo tiempo. Va jugando. Ahora Oviedo. Va Gastón. Va Gastón. Metió el pase. No fue bueno. Va jugando el conjunto de Surri. Recupera Oviedo para San Isidro. El balón afuera. Va jugando el conjunto del actual campeón. Oviedo. Va Gastón. Va Gastón. Sigue Oviedo. Mete el pase. Cortó bien Guzmán. Será saque lateral para San Isidro. Ahí va presionando, va el remate. Intentó Quintana. Lo va teniendo Oviedo el remate. Balón afuera.
O va a ser córner, va el envío, va Gastón Oviedo, el cabezazo, quiere Gastón, ahí está el rebote, llega Quintana, socó Guzmán, y va a ser el lateral, quedó muy sentido Guzmán en esa disputa. O va a ser el lateral. Va Oviedo, aguanta Gastón. Va Gastón. Jugó con su compañero. Aguanta bien Quintana. Quintana se lo quiere llevar. Casiano Jiménez que recupera para Zurri. Va Casiano, juega para Torres. Torres que se la lleva. Infracción. Será tiro libre para Zurri. Será tiro libre para Zurri. Acomoda la pelota Carlos Torres. Autoriza el árbitro. A Torres, remató el arquero. Se salva nuevamente San Isidro. Va saliendo Gastón. Va Gastón Oviedo. Presiona Quintana. Recupera Quintana. Va Quintana. ¡Al palo! ¡Al palo! Y se viene la contra rápida. Va Casiano Jiménez. Cambió para Torres. Torres. Tiene Torres. Gira Torres. Busca ángulo de remate. El disparo en la mano. Y a ver si fue dentro o fuera del área. A ver qué cobra el árbitro. Y es penal. Penal para Zurri. Lo señala el árbitro. Una desafortunada mano de Gastón Oviedo. Y va a ser penal para Zurri, que quiere marcar el segundo. Lo va a tener a Zurri. Va a ser penal para Azurri. Torres, el encargado de la ejecución. Está Carlos Torres. Autoriza el árbitro. ¡Ah, Torres! ¡Gol! ¡Gol! De Azurri. 2-0. Nuevamente Torres, el encargado de la ejecución y de marcar el segundo en Azurri. Lo sufre el actual campeón, perdiendo por segunda vez consecutiva. Hay que decirlo que no es el mismo equipo del año pasado. Fue casi completamente desmantelado este equipo de San Isidro. ¡Oh, el envío! El cabezazo defensivo. Torres, se la lleva Torres, va Torres, el taco atrás. Recupera Quintana, se la lleva Quintana. El pase para Aranda, infracción. Sí, señor. Será tiro libre para San Isidro. Autoriza el árbitro. Remató Quintana, rebota en Guzmán y va Casiano Jiménez. Dejó para Guzmán, se le quedó atrás la pelota. Recupera Gastón Oviedo. Va Gastón, cruzó, está a hacer córner. Tiro de esquina para San Isidro, que quiere descontar. Ahí va el envío. Se estorbaron Ocampos y Aranda. Ahí va Torres. ¡Oh! ¡Gol! De Azurri. Carlos Torres nuevamente. Hat-trick para el número 11. Tercero en su cuenta personal, tercero en la cuenta colectiva. 3-0 gana Azurri. No puede reponerse San Isidro. El pase atrás. Ahí quería Ocampos. Gastón Oviedo. Sigue Gastón. Viene la contra Guzmán, que tocó para Torres. Falta, sí señor.
Será tiro libre para Azzurri. Es la tercera infracción que comete el conjunto de San Isidro. Será tiro libre para Azzurri. Casiano, el remate, rebota en la barrera, quiere Guzmán, el pase para Casiano Jiménez, el envío a las manos del arquero, va saliendo rápidamente San Isidro, la tiene Aranda, Oviedo, va Gastón, el pase atrás, Quintana, la tiene Quintana, recupera y remató Galeano, afuera. Potente disparo. Y va a ser salida. Ataca San Isidro. Remate por el arquero. Y va saliendo Torres. Viene la contra. Recupera Campos. Se lo lleva. Buena acción. Va Gastón. Ahí va el envío. Devolución para él. Y quedó corto ese pase para Oviedo. Aranda no se animó a pegarle. Y va a ser. Se va a realizar modificaciones. Ahí van a ser amonestados los jugadores de San Isidro por un mal procedimiento a la hora del cambio. Ingresó en San Isidro Celso Oviedo. Mete el pase. El balón afuera. Será el lateral. Va al servicio. Gastón. Está Celso. El arquero. El rebote. Otra vez el arquero. Le queda Gastón Oviedo. Va Gastón. Aguanta Gastón. Y termina rechazando. Termina sacando a Araujo. Va atacando Celso Oviedo. El pase. Rechaza. De manera contundente Jiménez. Gastón Oviedo. Recupera Guzmán. Guzmán. Medina. Ahí va teniendo la pelota Araujo, cambio para Gastón Oviedo. Excelente barrida de Medina. Va saliendo Azzurri, que gana por 3-0. Solicita tiempo Azzurri. Y va a ser tiempo solicitado por el cuerpo técnico de Azzurri, específicamente por el técnico Martín Jiménez. Aguardamos que los equipos reingresen a la cancha. Se reanudan las acciones. Va el remate afuera. Llegaba el disparo. Intentaba San Isidro. Gastón Oviedo. Aguanta Gastón. Retrocede Gastón Oviedo. Va saliendo. Ataca San Isidro. Gastón Oviedo. Ahí está Gastón. Ya jugó con Martínez. Aquí Celso Oviedo, que no llega. Lateral que va a corresponder a San Isidro. Al servicio a Gastón. Va Gastón. Oviedo remató.
buena pegada. Estuvo cerca. El conjunto de San Isidro. Sale Azurri. Recupera Martínez. Va atacando. Va Celso Oviedo. Ahí está el arquero. El arquero Kevin Villalba. Se queda con ese balón. Aquí va a ser lateral. Recibe Villalba. Este es Kevin Villalba. Remata Kevin. El balón afuera. Ahí va saliendo San Isidro. Oviedo. Va Gastón. Sigue Oviedo. Se le fue el balón. Viene el servicio. A Villalba. Presiona Gastón. Se fue la pelota por un costado. Será servicio para Azurri. Ahí va atacando el combinado verde. Va jugando Azurri. Va atacando. Ahora es San Isidro el que tiene la pelota. Araujo. Retrocede con Gastón Oviedo. Va Gastón. Se planta bien. Ahí va el remate. Gran disparo de Celso Oviedo. Se desvió por el camino. Va a ser córner, va el envío. Ahí está. Y quería llegar allí Martínez. El rechace que pega en el techo. Hace temblar el tinglado. Ese despeje por lo cual es lateral para San Isidro. Celso Oviedo que deja para Gastón. Oviedo con Oviedo. El pase al medio. No llega Martínez. Intenta salir Azurri. Guzmán. Se la lleva Guzmán. Buena recuperación de Martínez que pone el cuerpo. Se la lleva. Tocó para Gastón. Va Oviedo. Remató. ¡Gol! ¡Gol de San Isidro! Un tremendo gol de la figura Gastón Oviedo, que marca el descuento. 3-1. El balón afuera. Va a ser salida para San Isidro. Va jugando Martínez. Martínez que dejó para Oviedo. Devolución otra vez para él. Ahí quería Araujo. Ahí va el servicio. Gastón Oviedo. Celso Oviedo. Ahí va. Esto es infracción. Va a ser tiro libre para el conjunto de San Isidro. Va a ser tiro libre para San Isidro. Ahí está. Se equivocan en la jugada colectiva y recupera Casiano Jiménez para Azurri. Aquí quería Araujo. Va a ser saque lateral para San Isidro. Ahí está el servicio. Gastón Oviedo que recibe. Ahí va Gastón. Insiste Celso Oviedo. Le queda Kevin. Va a salir Kevin Estigarribia. Balón largo. Va saliendo el conjunto de San Isidro. Va al remate de Gastón. Guzmán que cerraba. Ahí va el envío. Martínez le sonó a él. Va a ser Celso Oviedo. El remate afuera. Y va a ser córner para San Isidro. Dice
dice el árbitro. Da indicaciones Kevin Villalba, el arquero de Azurri. El envío, mala tirada. Repone San Isidro. Era Azurri, perdón, el que reponía. El pase de Casiano Jiménez no era bueno. Se pierde por un costado. Lateral para San Isidro. La lleva Araujo. Araujo rebató. Villalba. Casiano Jiménez que rechaza. Le quedó al jugador Martínez que rebató. Se desvía por la marca. Iba a ser córner. Tiro de esquina. Va el envío. Va Villalba. Reclama una falta. No pasó nada. Ahí está. Palo de afuera. Salvó en la línea el jugador de Azurri. Galeano el que salvaba. Va el remate de Oviedo. Rebote, va a ser lateral. Gastón Oviedo. Celso Oviedo. El pase otra vez para Gastón. Va Gastón. Fondo de cancha. Gastón. Corner para San Isidro. Autoriza el árbitro. Va el envío. Ahí está. El remate mordido de Martínez. Va saliendo. Tiene que salir de la bomba. Va saliendo Azurri. Ahí el pase no tuvo receptor. De a poco. Estamos llegando a la recta final del encuentro. Oviedo cruza para el otro lado. No había receptor alguno. Ahí va el envío, atención, ahí está Oviedo. Se lo perdió. Se lo perdió Gastón Oviedo. Casi lo complica Villalba. Y estuvo al caer el segundo de San Isidro. ¡Va Torres! El arquero terminó tapando en Ortega. El árbitro dice que no porque finalmente dio saque de arco. Araujo. Este es Oviedo. Imprecisiones en Gastón. Recupera Quintana para San Isidro. Va Quintana, gira y lleva. Se la lleva Quintana. Va Quintana. Sigue Quintana a fondo de cancha. Es tiro libre. Va a ser tiro libre para San Isidro. Cuarta falta que comete Azurri. A una infracción de KR en Capilla. Va a ser tiro libre para la escuadra Granate. Tiro libre. Araujo remató. Rebota en la barrera. Y después en él. Por lo cual será lateral. Se va a ir el partido. Lo va a ganar Azurri probablemente. Ahí va teniendo Villalba. Levanta Villalba. Se acabó. Se acabó. Lo ganó Azurri. Gran victoria sobre San Isidro. 3-1. El resultado final. Y así. Así. Nomás. Se va la primera. Se va ya el cuarto partido de la jornada. Aguardamos en instantes para conversar con Torres o con algún destacado del encuentro.
Estamos con la figura del partido, Carlos Guzmán. Gran partido hoy de Azzurri por una victoria importantísima para el equipo. Sí, la verdad que fue una victoria muy importante por ser la primera fecha, ¿verdad? Y nada, nos tocó un equipo que juega bien. Y nosotros entramos a hacer nuestro juego, nos paramos como nos pidió el profe y gracias a Dios nos salió las cosas. El último campeón, un equipo muy bien trabajado, mucha juventud también que siempre es protagonista, fue protagonista el año pasado y este año también es protagonista. ¿Cómo viene Azzurri para este campeonato? Con todas las ganas. Ya demostramos este primer partido que pusimos muchas garras y mucho empeño y gracias a eso se nos dio esta victoria. Bueno, vienen partidos muy difíciles en este campeonato porque estamos viendo la competitividad que tiene, los buenos planteles que se formaron. Van a seguir trabajando para poder mejorar y ser protagonistas. Así mismo, y vamos a seguir trabajando en la semana. Creo que mañana volvemos a jugar y nada, ir pensando en lo que va a ser mañana para poder afrontar bien ese partido también. ¿A quién le dedicas esta victoria? Y a toda la gente de Azzurri, a mi familia, a mi papá, a mi mamá que vine a verme y a ellos. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mira, acá está la factura de este equipo. Este muchacho, esta es su cédula, ya mostró. Sí, así mismo. Mira, acá ya me mostró ya, su cuerpo técnico ya está. Gracias, profesor. Hacia acá, hacia la izquierda. Señores, para la foto. Dale, vamos a ayudarnos. Vamos a ayudarnos. Yo no me voy a ir. Ese fue el otro, este. Ahora, este golpeado. Se va a sacar más de no que tú cuadro. Coño que tú te lo visitan. Vea. Han pegado uno, ya y esta se fue.
Bien, señores, estamos listos para el penúltimo partido de la jornada. Ya arrancó Eiza San José contra Santa Librada. Mueve el conjunto del Eiza. Atención, salió el arquero. El balón afuera. Va moviendo ahora Santa Librada. Aguanta bien. Ahí se complica a la hora de salir Leguizamón. Va a ser saque lateral para San José. Pagó el servicio atrás. Ahí va aguantando. Mueve Lexa. Ahí va el remate. El balón afuera. Va a ser lateral. Este es López. Fernando López y el saque de manos. Jugó atrás. Va Faticha, el remate. Ahí intenta salir Lucas Sánchez. Aguanta Santa Librada. Recuperaba, mejor dicho. El número 6. Julio Taruni. Este es Fernando López. Ya jugó con Samuel Ferreira. Va Ferreira. Atención que va teniendo Lucas Sánchez. Remató. El arquero que desvía. Fatecha desvía el córner. La primera ocasión fue para Santa Librada. Ahí va el servicio, el envío, va el cabezazo. Afuera. Va el servicio. Pero no afuera. Va jugando ahora Santa Librada. La pelota atrás. La tiene el arquero Ruiz, que va saliendo. Sánchez se equivoca en la salida. Fernando López con el balón. Hace rebotar la pelota en Sánchez. Será servicio manual. Va moviendo el Exa. A Fernando López. Faticha va al servicio. Va recuperando ahora Santa Librada. Va saliendo con Sánchez. El pase en profundidad no fue bueno. Va a ser salida para San José. El Exa va saliendo. Fernando López. Evolución para él. Fernando Taruni. El balón afuera. Lateral que va a corresponder a Santa Librada. El pase atrás. Lucas Sánchez. Oh, el pase. Buena acción. Insiste Santa Librada. Quería salir el combinado de Santa Librada, que está recibiendo una presión de Eiza San José, que no le está dejando progresar en zona de ataque. Controla el balón el Exa. Ahí va teniendo el 10. Aguanta Ferreira. El pase aquí para Taruni. Remató. Quería tener a Sierich. Fatecha. Va teniendo Fernando López. Ahí va. Aguanta Taruni. Ahí va el remate. Aquí
presionó bien el número 2 de Santa Librada. Estamos hablando de Martínez. Va jugando el Exa. Le cometen falta a Bruno Sienic. Va a ser se tiene que va a ser tiro libre para el Exa López. Va moviendo. Aguanta bien. Ahí está. Se circula la pelota el conjunto de Santa Librada queriendo salir. Ahí va a ser salida para el Exa. Fatecha. López. Fernando. Ahí llega Taruni. Le hicieron falta. Y va a ser tiro libre para el Exa San José. Va a ser tiro libre para el Exa. Acomoda la pelota López. Tercera infracción que comete ya en poco tiempo Santa Librada. Autoriza el árbitro, va López, jugó, devolución para él, salió el arquero. Quiere la réplica rápido Santa Librada, atención con la contramano. Mano de Taruni. Y va a ser tiro libre para Santa Librada. Esta es la primera falta. Comete Exa San José en el partido. Ruiz remató por encima de la portería. Custodiaba Fatecha. Esa pelota. Nuevamente tenemos salonistas conocidos tanto a nivel limpeño así como a nivel nacional. Por ejemplo, López también ha sido seleccionado nacional de piquete, al igual que por otro lado Fatecha, el arquero de Exa San José, seleccionado nacional con Cacupé en el último nacional. Lucas Sánchez, por su parte, también tuvo su paso por el futsal FIFA. Fue convocado a un sudamericano sub-20 con la albirroja. Esto es futsal FIFA. Cuando jugaba esa disciplina. Ahora se dedica al salón. Ahí va jugando López. Mete el pase. Aguanta bien. Quería llevarse Ferreira. El pase atrás. Sánchez. Va Lucas. La perdió. Remató Taruni. Atención. Presiona López. Quería quedarse con la pelota, pero no podía. Ahí va saliendo. De atrás. El Exa San José. López. Va a ser choque lateral. Ahí va el servicio. La tiene el arquero. Se equivoca en la salida. Leguizamón para Santa Librada. Ahí va el servicio. Ferreira ya jugó. Fatecha. Apunta. Le pega Fatecha al arquero. Ahí está el rebote. Buena respuesta de Ruiz. Sale rápido. Se viene la contra. Va Santa Librada. Ahí está. Cruzó. El envío de Leguizamón que lo tapó Fatecha. Que quería la contra. Y terminaba reponiéndose Martínez. Ahí va el saque lateral. La tiene Exa. Ferreira. López.
Levanta el balón, aguanta bien, la tiene el 7. Cometía una infracción, era Barreto el que recibía la falta. Fatecha, Ángel Fatecha disparó. ¡Ay, cuidado con eso! ¡Qué cerca estuvo ese despeje de Leguizamón! Casi se le mete en la portería Fatecha. Sánchez. Ruiz. Levanta la pelota. Taruni. López. Ahí va teniendo Fernando López otra vez. Salas que presiona. Presiona Salas. Insiste el 15. Sale muy bien el jugador de Leicester San José. Ferreira que salió. Taruni. López. Rebota Martínez. Lateral para Leicester San José. Fatecha. Remató Ruiz. Fuera del área, dice el árbitro. Fuera del área. Atajaste, le dijo el árbitro. Y va a ser tiro libre. Tiro libre para Leicester San José. Reclama Ruiz y también todos los jugadores de Santa Librada, pero el árbitro ya tomó la decisión. Será tiro libre. Cuarta infracción que comete el equipo de Santa Librada. Tiro libre para Santa Librada. López, ahí está el remate. Ferreira llegaba. Tapó el arquero, tapó Ruiz. Corner. Ferreira. Quiere la contra Santa Librada, pero va cubriendo bien. Fatecha con el balón. Sánchez que recupera. Lucas Sánchez lo tiene para Santa Librada. El pase atrás. Leguizamón con el arquero. Ruiz que levanta buscando a Salas. El balón afuera. Va a ser salida para el combinado de Leicester San José. Va teniendo. Quería llevarse allí Gabriel Martínez. Pero se le fue la pelota. Va saliendo rápidamente. Atención, Samuel Ferreira. Venía la cobertura de Leguizamón. Era el 19 finalmente que cubría. El remate afuera. Va moviendo Fatecha. Ya jugó con Ferreira. Ferreira. López. Fatecha. Fernando López. El pase aquí. Lo va teniendo el Exa. Ferreira. Recupera Salas para Santa Librada. Se la lleva Salas. Remata. Aguanta Salas. Falta. Falta, dice el árbitro. Será tiro libre para Santa Librada. Tiro libre, señoras y señores. Autoriza el árbitro. Va el remate. Fatecha el córner. Fatecha termina mandando esa pelota al córner. Será tiro de esquina para Santa Librada. Va el envío. Leguizamón que recibe el pase a profundidad. No hubo receptor. Será salida para Leicester San José. Lo va saliendo el Exa. Maneja Ocampos.
Fatecha. Fatecha. Se la lleva Fatecha. Ferreira con el balón. Ocampos. Ferreira que remató. ¡Gol! ¡Gol! Del Lexa San José. Samuel Ferreira. Y una buena ejecución. Es el segundo. Está ganando 2-0. Va a ser saque lateral para Lexa. Va jugando Fatecha. Intentaba allí Sioric. Ahí va a ser saque lateral. Va el envío. Atrás con Fatecha. Fatecha. Fuera. Ese remate. Sale. Y aguanta Alder. Intentaba filtrar. Lo va teniendo aquí Taruni. Julio Taruni. Aguanta bien. Va presionando y recupera Santa Librada a medias. Se la lleva Martínez. Va a ser saque lateral cuando hay tiempo. Solicitado por la banca técnica. En este caso de Lexa San José. Aguardamos que se reanuden las acciones. Bueno, una corrección. Va 1-0 el partido. Se me escapó, dije que era 2. Un error humano. Aguardamos que se reanuden las acciones. Saque lateral. Va jugando Santa Librada. Armoa. Taruni va saliendo. Va el taco. Buena acción. Llega Taruni. No la puede controlar. El balón afuera. Va manteniendo Martínez. El balón. Martínez. Sioric. López. Va teniendo el Lexa. Atención que recupera Lucas Sánchez. Infracción. Y va a ser tiro libre para Santa Librada. Tiro libre para Santa Librada. Autoriza el árbitro. Al envío. Va recuperando ahora Taruni. Cambia de lado. Ahí va presionando Lucas Sánchez. Aguanta bien el Lexa. Quería salir Ocampos. Al lateral. Para el Lexa. Fatecha. Juega rápido. Taruni. Se le fue el balón. Al lateral. Ahí va el envío, el cabezazo de Ocampos a las manos del arquero. Martínez.
Afuera. Va a ser choque lateral para el Exa. Taruni. Fatecha. Fatecha le pegó. Va intentando cortar. Sale desde el fondo Santa Librada. Aguanta bien Sánchez. Lucas Sánchez. Mete en el pase. Atención que la puede perder. 1-0 gana Exa. Es el final. Se fue la primera parte. Bueno, se acabó el primer tiempo. Guardamos que arranque el segundo. No se muevan de sus lugares. Ya volvemos. El arquero amarilla, César. Ay, ¿cómo se llama?
Señores, ya está. Esperen. Ya está en marcha el segundo tiempo, señoras y señores. 1-0 gana Nexa San José. Va moviendo Santa Librada. La tiene Sánchez. Va Lucas. Inflexión. Va a hacer tiro libre. Para Santa Librada. Sánchez la saca. Al lateral, va Fatecha. Fatecha remató. Ahí va el disparo. Y ahí llegaba nuevamente el Nexa San José. Se le fue la pelota. Iba a ser saque lateral. Va jugando Fatecha, remató el arquero. Atención, el golpe de cabeza de Taruni, afuera. Sale rápido, atención, viene la contra. Está Santa Librada, se fue. Y no pudo definir Gabriel Martínez. Va saliendo rápidamente Nexa San José. Aguanta Ferreira. A Ferreira. López. Ahí va a ser lateral. Ahí va Sánchez. Mete el pase filtrado. Rechaza la defensa de Nexa. Taruni. Ferreira. Taruni. Y otra vez va Ferreira. Taruni. Saca Sánchez. Va a ser saque lateral para el conjunto de Nexa. El pase atrás. Ángel Fatecha. Apunta. Disparó. Sacó al córner Juan Leguizamón. Va a ser tiro de esquina para Nexa. Marcador a favor de Nexa por 1-0. La pelota atrás. Fatecha. A Fatecha remató. Ruiz sacó el disparo. Se fue desviado. Era una buena ocasión porque Fatecha estaba fuera de su portería. Va saliendo. Ahí va el envío. Desviado. Va a ser lateral. Que ya se va cumpliendo. Mano. Será tiro libre. Santa Librada. Leguizamón. Sánchez. Se le fue el balón, dice el árbitro. Lateral. Fatecha. Fatecha.
Va el remate. Intentaba Ferreira. Matías Ruiz manda la pelota al córner. Será tiro de esquina. Autoriza el árbitro. Fatecha. Ángel. Fatecha. López. Ferreira. Aguanta bien. Devolución para López. Va a ser balón para Santa Librada. Será lateral. El envío arriba, el cabezazo al medio, está el disparo. ¡Gol! ¡Gol! De Santa Librada, Juan Leguizamón marca el tanto del empate. Esto está 1-1. López. Fernando López. Taruni. Va Julio. Fatecha. Fatecha le pegó. Sánchez que saca. Armoa. Ahí va llegando Martínez. Lo perdió. Ahí va teniendo Lexa. Atención con esta acción. Va el remate. Afuera. El arquero que termina salvando. Mandó el córner. Al servicio, balón atrás. Fatecha. Ferreira. Aguanta Ferreira. Va Ferreira. Sánchez que comete falta. O va a ser tiro libre. Por favor. Debe ser. Y cuidado que Sánchez amonestado. Va a ser tiro libre para Alexa. Amarilla para Fatecha. Va a ser tiro libre para Alexa. Partido está parado. Se va a jugar ahora. Atención. Va a hacer salida. Va jugando Santa Librada. Le queda ahí a Fatecha. Va saliendo con Taruni el Enzo San José. Ahí va teniendo Ferreira. López. Ferreira. Va jugando Fernando López. Ahí va el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Nexa. Fernando López marca el segundo. El error en la salida de Santa Librada. Lo aprovecha López. Y así 2-1 gana Nexa. Armoa. Aguanta Armoa. Metió el pase a Martínez. Remató. ¡Gol! ¡Gol! De Santa Librada. Sí, señor. Apareció el número 19. Eduardo Martínez. Y así. Esto está 2-2. Hay pausa. Aguardamos que se reanuden las acciones.
Se van a reanudar las acciones. Ya se va jugando. Va teniendo Lexa. López. Taruni. Remató al arquero. Ahí va saliendo Santa Librada. El pase atrás. Ruiz. Presiona Armoa. Ahí va punteando Sánchez. Martínez. Armoa por el cuerpo. Se la lleva. A hacer saque lateral para el Ixo San José. Juegan rápido. Fatecha. Este es Fatecha. Fatecha. Remató. Se desvía en el camino. Afuera ese envío. Recupera ahora el Exa. Va a ser saque lateral para el San José. ¿Qué pasa? Va el servicio. Va jugando. Va el remate. Afuera. López, que remataba, se desvía en la marca. Va a ser córner. Al envío atrás. Fatecha. Recupera Santa Librada. Se fue el balón. Lateral. Ferreira. Fatecha. Le va a pegar López. Ahí va el servicio, el remate. Va saliendo ahora la contra para Santa Librada. Se equivocan en la jugada. Y va saliendo el Exa. Taruni. Va Taruni. El pase atrás. Fatecha. Le pegó el rebote en Armoa. Y va saliendo Santa Librada. Rechaza López. Lateral. Le va a corresponder a Santa Librada. Sánchez. El envío directo que no alcanza Cardoso. Sale López. Lo tiene el Exa. Taruni. López. Taruni el envío. Rebota en Sánchez. Insiste Taruni. Quiere Ferreira. Aguanta Ferreira. El pase atrás. Ahí va recuperando rápidamente Santa Librada, pero la perdieron. Ahí va Sierich. Recupera Sánchez para Santa Librada. El pase que no llega a alcanzar Gustavo Cardoso. Va saliendo el Exa. Ferreira. López. Balón afuera. Lateral. Ahí va. Cubre. Y va saliendo Sierich. Ferreira. López. Julio. Taruni. Remató. Rebota. Recupera Cardoso. Lucas Sánchez. Recuperó Sierich. Taruni. Era Ferreira. Y llegó Sánchez a cortar. Será saque lateral para el Exa. El pase atrás para Fatecha. Remató Fatecha. Se desvía en el camino. Corner. Para el Exa. Va jugando el Exa. Ferreira el remate. Se desvía en Cardoso. Y va a ser corner. Tiro de esquina. Va al servicio. Ferreira. Aguanta Ferreira. López. Ahí está Fatecha. Será lateral para Santa Librada. Leguizamón. Ruiz.
Ahí va a venir el servicio. Ataca Alexa. Ahí el envío. Ferreira. Cuidado con esta acción. Y va a ser amonestado ahí algún que otro jugador. A ver qué tarjeta saca el árbitro. Amarilla para Martínez. Y termina estrellando contra el conservador y después. Venía ahí el pelotazo. Tiro libre. Autoriza el árbitro. Va Ferreira, remató. Saque de manos. Ahí va el envío. Ahí va López. Sierich. Ferreira. Ferreira cruzó. Sierich. Erra el arco. Sierich y va a Santa Librada en la contra. Recupera Alexa. A Ferreira. El pase para Sierich. Remató el arquero. El arquero lo manda al córner. No hay tiempo solicitado por la banca del Alexa. Este equipo. ¿Dónde es? Va jugando ahora Alexa. Fatecha. Ferreira. Ferreira remató el arquero. Atención que Leguizamón quería rematar directo. Termina sacando la pelota afuera. Va a ser saque lateral para Alexa. Al servicio. Ferreira. López. Ferreira. El pase. Ahí está. El disparo de Campos afuera. Afuera ese remate. Va a ser saque de portería. Falta técnica. Se va a ir el partido. Estamos ya en los segundos finales. Atención, va Fatecha. Fatecha le pegó el rebote. Es el final. Final. Empataron Santa Librada y Exo San José por 2-2. Y así se acaba el penúltimo partido de la jornada. Aguardamos para hablar con alguna de las figuras.
Estamos con la figura del partido, Matías Ruiz. Excelente partido, muchas felicidades por este partidazo. Gracias, Tony, por recibirme la figura y al equipo, porque se portaron y acá en el torneo no hay equipo chico y eso. Se está demostrando también que el equipo de Santa Librada viene para ser un equipo que va a demostrar su capacidad también en este campeonato. Sí, sabemos que el torneo se preparó de la mejor manera y no hay equipo chico y nosotros nos preparamos de la mejor manera también como todo equipo y gracias a Dios pudimos quitar este hermoso empate. ¿Y cómo se preparan para la semana del segundo partido ya que jugaron ustedes? Van a descansar el día de mañana, pero ¿cómo va a ser la preparación para enfrentar los siguientes encuentros? Y ese depende del profe, vamos a ver en la semana qué sale y para poder corregir algunos errores de este encuentro y para saber qué hacer en el próximo partido. ¿A quién va dedicado este partido? A todos los que me conocen, a mis amigos, a mi familia y eso. Felicidades, Matías, ahí lo hizo. Gracias, Tony. Gracias. Los dos son club nuevo, pero no todavía tienen jugadores.
Bien, ahora retomamos el saludo. Va el remate. ¡Gol! ¡Gol! De nuevo Amanecer. Ni bien empezamos el relato. Y ya cayó el primero. Armando Agüero. Marca el 1-0 para Nuevo Amanecer. Que gana por la mínima. Atención que en el segundo disparo. Fuera. 1-0 ganaron Amanecer. Decíamos que ya empezamos con la transmisión del último partido de la jornada de esta fecha 2 de este campeonato interno, la Federación Limpeña de Fútbol de Salón. Ahí va el servicio. Están jugando Nuevo Amanecer y Talento de Barrio. El taco atrás. Se hizo un minuto de silencio en memoria de David, el niño que hace semanas atrás tristemente falleció. Ahí va jugando un niño de la cantera del Club Inter, de la Escuela de Fútbol de Inter. Al saque lateral. Va jugando el conjunto de Talento de Barrio. Se equivocan en la salida. Será lateral para Nuevo Amanecer. Va al servicio, le sobra a todos. Va a ser lateral. Va saliendo el conjunto de Talento de Barrio. Balón afuera. Va a ser saque lateral. Ahí va el servicio. Va jugando el conjunto Nuevo Amanecer. El pase filtrado no llegó. Bogado. Y va saliendo desde atrás. Conjunto de Talento de Barrio. Va a ser lateral. Va jugando Talento de Barrio. Lo mueve. Y intenta recuperar Nuevo Amanecer, pero va saliendo Talento. Atención, va el pase, la tiene el 6, aguanta bien. Rechaza Abogado cuando llegaba Godoy por Talento de Barrio. Recibe Acosta. Jugó con Galeano. Lateral. Ahí va el servicio. A Sandoval. Ahí va teniendo Godoy. Sale a Acosta. Recupera Nuevo Amanecer. Lo tiene bueno. El balón que se pierde por un costado. Va a ser saque lateral. Va el servicio arriba. Le sobra a todos. El lateral que va a ser para Talento de Barrio. Ahí va el envío. Juega Talento de Barrio. Aguanta el 5. Hugo Silvero. Silvero otra vez. Va al remate el arquero. Y aquí va saliendo Nuevo Amanecer. Levanta la pelota Agüero. La quería Abogado. Va a ser salida para Talento de Barrio. El pase, atención, mal remate. Afuera. Intentó el conjunto de Talento de Barrio que quiere el empate. Ahí va el envío. No la puede controlar Mereles. Maldonado, el que no podía controlar. Nuevo Amanecer. Va saliendo aquí Sandoval. Acosta. Sandoval. Godoy.
Ahí está. Sandoval. Se apoya en su compañero. Acosta que quería. Va a ser saque lateral. Para Talento de Barrio. Ahí está Sandoval. Va el envío. Afuera. Va a ser córner. Ahí va a venir el envío. Sandoval. La devolución. Ahí está el envío al medio. Está. Rechaza. Insiste. Talento de Barrio. Y se viene la contra. Atención. Quería llevarse Maldonado. Le cometieron falta. Va a ser tiro libre para Nuevo Amanecer. Ahí va el remate de Maldonado. Tapó el arquero. Buena respuesta de Acuña. Será córner para Nuevo Amanecer. Ahí va el servicio. El arquero que va saliendo. Se viene la contra. Silvero. Hugo Silvero. Aguanta el 5. Jugó con Godoy. Godoy. Sandoval. El paso atrás. Godoy. Silvero. Intentó cambiar. Recupera Agüero. Va teniendo Nuevo Amanecer. El envío directo. Recibe Bogado. El taco. El pase era bueno. Pero terminó rechazando Acosta. Lateral. Mala ejecución. Repondrá Talento de Barrio. Sandoval. Acosta. Le pega Acosta. Rebota Bogado. Le queda a Sandoval. Acosta. Silvero. Ahí está Silvero. Sandoval. Taino. Va teniendo Godoy. Se le fue la pelota. Ahí va el taco, ahí está Silvero. ¡Gol! ¡Gol! De Talento de Barrio. Hugo Silvero. Marca el tanto del empate. 1-1. El marcador. Vamos viendo Nuevo Amanecer. Falta. Va a ser tiro libre. Es la cuarta infracción que está cometiendo ya. Va a ser tiro libre. La Nuevo Amanecer. El honor arriba va al taco. Fuera. Ahí va jugando. El envío. Silvero. Giró muy bien. Silvero le pegó al arquero que lo manda al córner. Cuando hay tiempo solicitado por conjunto de Talento de Barrio. Aguardamos que se reanuden las acciones.
Ahí va el envío. Ya se reanudaron las acciones. 1-1 empatan. Nuevo Amanecer y Talento de Barrio. Será córner para Talento de Barrio. Córner tiene que ser. Va el envío. Balón arriba. Le va quedando a Taino. Ahí va el servicio. Acosta. Intenta salir. Aguanta bien Taino. Ahí está. Se equivoca en la salida. Bueno, el remate afuera. La pelota que se quedó trabado entre la estructura del tinglado. Ahí arriba. Entonces se repone. Acosta. Vamos jugando. El Talento de Barrio. Ahí va el saque lateral. Ahí va el remate afuera. Ahí va jugando Sandoval. Ahí la tiene Sandoval. El pase atrás. Acosta. Silvero. Falta. No dice el árbitro. Ataca Agüero para Nuevo Amanecer. Agüero. Remató el arquero. La manda al córner. Arquero la manda al córner. Va a ser córner. Va a venir el envío. Balón arriba el arquero que corta bien. Juega rápido con Silvera. Silvera se la lleva Sandoval. Ahí va Villalba. Va Villalba. Le va a pegar. Cortaba Jiménez. Y será saque lateral. Ahí va el servicio. Se tiene que poner bien las medias Acosta. Acosta. Villalba. Acosta. Aguanta bien. Ahí viene Acosta. El pase atrás. Villalba. Sandoval. Cuidado que se viene la contra. Sale el arquero. Le queda Sandoval. Villalba. Va Diego Villalba. Va a ser lateral para Nuevo Amanecer. Diego Villalba. Otro de los finalistas con la C17 de Limpia en el Nacional. Mala tirada. Será reposición para Nuevo Amanecer. Atención, va Villalba. Y va a ser. Ahí va el envío. Será lateral para Talento de Barrio. Ahí va el envío. Quiere salir Nuevo Amanecer. Será lateral. Mala tirada. Lateral para el Talento de Barrio. Va el envío buscando a Godoy. Sacan de cabeza y se viene la contra para Nuevo Amanecer. Recupera Villalba. Va Villalba. Sigue Villalba. Le sacaron la pelota. Quiere la contra el Nuevo Amanecer. Villalba. Que saca a la pelota a un costado. Será lateral. Oscar Melo, el encargado de la ejecución. Juega con el arquero. Atención que presiona el recién ingresado Talento de Barrio Escobar. Y va a ser
perdón, García, el recién ingresado. Va a ser lateral para el conjunto, para el equipo negro. Que viste de negro, en este caso, Talento de Barrio. Lateral. Ahí va el envío. Baja de pecho. Atención. Esto es un manotazo clarísimo al rostro del jugador de Talento de Barrio. Comete falta el número 7 de Nuevo Amanecer. Estamos hablando de Jiménez. Va a ser tiro libre. Silvero remate. Afuera. Afuera el disparo de Hugo Silvero. Ahí, atención, tapón arquero, le vuelve a quedar a Silvero. El pase ahí. Está insistiendo Talento de Barrio, que se quiere poner por delante en el marcador. El envío arriba, Silvero, el cabezazo al arquero. El arquero Sergio Queda lo manda al córner. Y va a ser tiro de esquina para Talento de Barrio. Va el envío, el cabezazo. Ahí el balón que no se fue. Disparó Godoy. Afuera. Afuera es el remate de Fabricio Godoy. Va saliendo Nuevo Amanecer. Atención, viene la contra. Ahí está. Excelente el cierre. Va saliendo Silvero. Recupera Agüero. Agüero está. Va a cruzar el centro arriba. El cabezazo. Afuera. Afuera el golpe de cabeza de Olmedo. Lo tuvo Nuevo Amanecer. Es el final del primer tiempo. Empatan a 1 Talento de Barrio y Nuevo Amanecer. Hacemos una pausa y volvemos con toda la emoción del segundo tiempo. El año pasado. Es bueno, noviembre vaya. O otro año. 2024 no, 2025 ya. Y ese año. Exacto. Y ahora, por ejemplo, de la una, no creo que cuatro son, compadre, para que güey, es embocado.
Señoras y señores, ya está en marcha el segundo tiempo de este último cotejo de esta fecha 2 del Campeonato Interno de Fútbol de Salón de la Federación Limpeña. Nuevo Amanecer empata 1-1 con Talento de Barrio. Ahí va atacando Nuevo Amanecer. Aguanta Agüero. Ahí va teniendo la pelota. Recupera Talento de Barrio. Recupera ahora Agüero. Esto es una falta clarísima. Va a ser tiro libre para Nuevo Amanecer. Cometía la infracción Jonás Quintana, el 7 de Talento de Barrio. Cambio. Va a ser tiro libre. Ahí va el pase sin precisión. Repone Talento. Atención que se la quiere llevar. Va corriendo. Bueno. Para Nuevo Amanecer. El que quería la pelota era Carlos García. Va a hacer salida. Va jugando. El combinado. Nuevo Amanecer. Corta Godoy. La tiene Talento de Barrio. García. García. El pase para Silvero. Silvero. Gira bien. Silvero. Oh, el pase. No tuvo recepción. Va a ser salida. Para Nuevo Amanecer. Tiene que repetirse el saque. Porque la pelota no salió de la bomba. Ahí va jugando. Recupera Taino. García que tenía la pelota. García que retrocede. La tiene el Talento de Barrio. Se la lleva García. Agüero que saca. Será lateral. Ahí va el envío arriba. Silvero el cabezazo. Afuera. El golpe de cabeza pasó cerca de ese poste. Agüero. Lo tiene Agüero. Agüero se lo lleva. Ataca Nuevo Amanecer. Ahí está. No pudo llegar Agüero. El pase. Era por parte. El número 11. Aquí el balón que se pierde. Va a ser tiro de esquina. Para Nuevo Amanecer. Autoriza el árbitro. Ahí va el envío. Saca Godoy. Va a ser Soli. Saque manual. Para Nuevo Amanecer. El cabezazo. Afuera. Afuera el golpe de cabeza. Va saliendo. Aquí. Ahí el balón afuera. Repondrá Nuevo Amanecer. Ahí va saliendo el conjunto Nuevo Amanecer. Se queda el arquero. Aquí la pelota no se fue. Atención, ataca Nuevo Amanecer. Está Silvero. Sale el arquero. Sale el arquero de Nuevo Amanecer. Sergio Ojeda. Para sacar esa pelota. Estuvo cerca. Va a ser Soccer lateral. Al servicio. Godoy que saca afuera. Va a ser córner para Nuevo Amanecer. El envío. Baja de pecho. Atención. El pase atrás. Va Silvero. Se la lleva. Va Silvero. Falta. Tiro libre. Que va a corresponder a Talento de Barrio. Agüero el que cometía la falta en el combinado de Nuevo Amanecer. Tiro libre. Autoriza el árbitro al pase. Lo dan arriba.
Va a ser saque lateral. Para Talento de Barrio. Rechaza la defensa. Será otra vez lateral. Para Talento. Atención, Basilio remató el arquero. Ahí queda el rebote, remató. Gol de Talento de Barrio. Maximiliano Galeano. El gol para el 2-1. Se pone por delante en el marcador Talento de Barrio. Amonestado Oscar Melo. El nuevo Amanecer. Aquí no hubo falta, dice el árbitro. Levanta la pelota. Atención, va Silvero. ¡Gol! De Talento de Barrio. Hugo Silvero amplía la ventaja. 3-1. Gana Talento de Barrio. Va teniendo ahora nuevo Amanecer. Agüero va saliendo. Aguanta bien. Agüero. Asiste bien. Va a ser tiro libre para Nuevo Amanecer. En la fecha 2, falta todavía regularizarse algunos partidos. De la fecha 1 se van a jugar mañana. Vamos a ir repitiendo también enseguida los resultados de los otros encuentros. Va el remate afuera. Para la gente que está preguntando. En el primer encuentro de la jornada, Laguna Galeano derrotó 3-1 a 1 de marzo. En el segundo encuentro, Guaraní le ganó 6-2 a Nueva Asunción. En el tercer encuentro, Conavi le ganó 6-2 a Santander. Después, Azurri derrotó 3-1 a San Isidro. En el cuarto cotejo, aquí va presionando Nuevo Amanecer. Quería Agüero. Lateral. A ver, cambio de arquero en Talento de Barrio. Luego, en el quinto encuentro de la jornada, Santa Librada empató 2-2 con Exa San José. Y ahora parcialmente Nuevo Amanecer le está ganando 3-1 Talento de Barrio. Perdón, al revés, Talento de Barrio está ganando 3-1 Nuevo Amanecer. Es el resultado parcial sumado ya a los resultados finales. Mañana se regulariza la fecha 1. Que solo se jugaron 3 partidos porque se hizo el... ¿cómo decirlo? El desfile. Atención al remate. Topo el arquero. La quiere Talento de Barrio. El disparo. Nueva respuesta del número 12 de Nuevo Amanecer. Hernán Núñez, que salvó su portería. Va el balón arriba. Núñez se queda con el balón. Quiere salir rápido Nuevo Amanecer. Así lo hace. Ahí va. Maneja Talento de Barrio. Galeano va al remate de Rodríguez. Está por el arquero. Le quedó a Galeano. Intenta cruzar. Le vuelve a quedar a Rodríguez. A Villalba. Villalba que aguanta. Termina perdiendo. Viene Agüero. Tocó para Abogado. Va Abogado. Remató. Afuera. Afuera. Iba a reponer ahora Talento de Barrio. Cuidado que recuperaba. Ahí está. Gol. Gol de Nuevo Amanecer. José Maldonado marca el descuento. 3-2. 3-2. El partido. Va Silvero.
Silvero escapó, remató el arquero. Gran respuesta del guardameta. Y va ahora el envío. Atención, la quiere Talento de Barrio. El pase de Silvero fue demasiado exigido para Costa. 3-2 gana Talento de Barrio. Balón arriba. Aquí está Maldonado, le cometen falta. Tiro libre. Para Nuevo Amanecer. Ahí va jugando rápidamente Agüero para Maldonado. Va al remate. Rebotaba en Agüero. Iba saliendo ahora Talento de Barrio. Presiona Abogado. Le queda Agüero. Agüero para Nuevo Amanecer. Le puntea la pelota a la marca. Y va a ser el lateral. Ahí va el envío. Va a ser salida para Talento de Barrio. Ahí va el envío. Ahí va jugando el conjunto de Talento de Barrio. La cruzó Villalba. ¡Gol! ¡Gol! De Talento de Barrio. Diego Villalba llega para marcar el cuarto. Diego Villalba dice que Talento de Barrio gana 4-2. Va saliendo. Intenta recuperar Villalba para Talento de Barrio. Buen envío. Bogado va saliendo para Nuevo Amanecer. Se equivoca en la salida. Le queda a Godoy el remate. Villalba que presiona, intenta recuperar. Viene a rechazar de manera contundente el número 2 de Nuevo Amanecer. En este caso, Víctor Melo. Cuando hay tiempo, aguardamos que se reanuden las acciones. San Lorenzo. Bueno, se van a reanudar las acciones. Tarjeta azul para Agüero en Nuevo Amanecer. No sé qué habrá pasado. El árbitro lo decide descalificarlo. Hubo cruce de palabras y bueno, determinó el colegiado. Ahí va, presionando Talento de Barrio. Abogado que intentaba recuperar para Nuevo Amanecer, pero la pelota se fue por un costado. Al servicio. Rechaza Abogado. Recupera Villalba. Villalba para Talento de Barrio.
Va jugando. Nuevo Amanecer. Cabezazo de Godoy. Presiona Godoy. Recupera Villalba para Talento de Barrio. Villalba remató. Se desvía. Y le queda al arquero. Sale rápido. Atención. Sale el guardameta. Se equivoca. Le quedó Galeno. Remató el arquero. Al córner. Al córner. Llegó Maximiliano Galeano. Casi aprovecha el error del arquero. Al envío. Golpe de cabeza. Se queda Núñez con el balón. Sale rápido. Intenta contragolpear. Nuevo Amanecer. Va a ser lateral. Precisamente para ellos. Olmedo. Al servicio. Pelotazo arriba. El arquero se queda con el balón. Va jugando. Aquí el conjunto de Talento de Barrio. Al lateral. Para Talento de Barrio. Va jugando desde el fondo. La tiene Villalba. Va Villalba con el balón. Va moviendo. Hace circular la pelota. Este es Galeano. Aguanta bien. La pelota afuera. Será al lateral. A favor de Nuevo Amanecer. Va el envío. Intenta rechazar Godoy. Esto fue mano. Va a ser salida para Talento de Barrio. Porque pegaba la pelota en la mano del número 5 de Nuevo Amanecer. Gabriel Jiménez era el que tocaba el balón con la mano. Ahí va haciendo circular la pelota el conjunto de Nuevo Amanecer. Infracción. Amarilla para Galeano. Ahí va el envío. Va jugando. Galeano. Va Galeano. Remate. Tapa el arquero. Va saliendo. Nuevo Amanecer. Lateral. Para Nuevo Amanecer. Hace circular el balón. Recupera Galeano. Villalba. Rechaza Godoy. 4-2. La ventaja para Talento de Barrio. Lo quiere ganar. Ahí va el servicio. Va jugando el combinado de Nuevo Amanecer. La pelota que se va. Minutos finales del encuentro. Queda 1:17 aproximadamente. Atención. Aguanta Talento de Barrio, que quiere quedarse con un triunfo histórico. ¡Oh, Villalba! Villalba, mete el pase para Godoy, remató, el balón afuera. Tengo entendido que sería la última vuelta del cronómetro. Juega rápido. Atención, Nuevo Amanecer que quiere recortar distancias. Ahí va sacando de cabeza. Y es el final. ¡Final! Lo ganó Talento de Barrio por 4-2 a Nuevo Amanecer.
Estamos con la figura del último encuentro, Hugo Silguero. ¿Qué partidazo este último encuentro ya para cerrar la jornada del día de hoy? Así es, fue un partido muy complicado. El rival no nos dejó respirar prácticamente. Por suerte pudimos mantener calma y bueno, encontramos los goles cuando teníamos que hacerlo. Talento de barrio, el equipo de Benjamín también, los dos equipos son los equipos de Benjamín también de esta temporada. Bueno, ¿cómo surgió la idea también para que ustedes puedan participar este año? Y en realidad fue una idea de los pibes, ¿verdad? Un grupo juvenil que se organizó bastante bien y bueno, gracias a Dios pudimos presentarnos. Y nada, lo importante es continuar. Bueno, se vienen partidos complicados en esta instancia también. Inició hoy el partido para ustedes, pero van a venir partidos complicados el día de mañana. Así es, nosotros tratamos de practicar en la semana para mantener el ritmo y nada, vamos a entrar a jugar todos los partidos a muerte. ¿A quién va dedicada esta victoria? A la familia, a mi nena, a mi señora y a mi hija que me está mirando. Sí, así mismo. Muchas felicidades, que se hagan los. Gracias. Bueno, y así cerramos la transmisión. Agradecemos a todos los que estuvieron pendientes y nos reencontramos en una próxima jornada. Buenas noches.